Su nacimiento causó la muerte de su madre. Sin embargo, su padre aún la valoraba como una joya. Incluso la nombró emperatriz con solo 1 año. El día que nació Mabel, el Santo Imperio envió una profecía divina, que una semilla para salvar el mundo sería plantada en el límite del este. Así que no solo fue adorada por su familia, sino también venerada por el pueblo de su país. Sin embargo, en su vida anterior, vivió en la miseria. Su padre tenía antecedentes criminales, y pasaba los días bebiendo y jugando. Su indefensa madre la abandonaba año tras año. Su padre, endeudado, la acosaba constantemente, incluso robando la colegiatura, que ella había ahorrado con su esfuerzo, y al final la empujó desde un edificio alto. Justo cuando ella aceptaba su destino con calma, una voz muy suave llegó a sus oídos. Mi adorada pequeña, ya has crecido un poco. En solo unos días, supo que se había reencarnado, y por las conversaciones a su alrededor, confirmó que así era. Se había convertido en princesa de un país. Aunque nacer con una cuchara de plata era algo bueno, su nacimiento había causado que su madre muriera de debilidad, así que asumió naturalmente que su padre sería frío y resentido con ella, pero aún así, a Mabel no le importaba. Después de todo, su experiencia familiar en su vida anterior fue tan trágica, que en esta vida ya no esperaba recibir amor, pero lo que no esperaba era que su padre emperador la mirara con ojos llenos de adoración, y se alegrara, solo con hacer contacto visual con ella. Casualmente, incluso extendiera la mano para acariciar suavemente su cabeza, elogiándola por ser tan inteligente, por reconocer a su padre a tan corta edad. Pero Mabel no se conmovía en lo absoluto porque en el pasado también la trataron como un tesoro raro, pero luego todo cambió, así que creía que nada duraba para siempre. Sin embargo, no sabía cuán firmemente la amaba su padre. Ahora resultó que había 3 países poderosos en este continente. Primero, el actual imperio de Hermina. Segundo, el país enemigo, el imperio Devlin. Y finalmente el neutral y sagrado imperio Abalardo. En este lugar donde todos creen en deidades, el Santo Imperio era considerado el representante de los dioses, con un estatus extremadamente alto. Ahora veían a Mabel como la semilla mencionada en la profecía. Todos los días enviaban cartas solicitando llevarla al Santo Imperio. El emperador Ace las rechazaba una y otra vez, a pesar de la presión. Pero esto no podía ser una solución a largo plazo, porque sabían que Mabel tenía un hermano mayor, Oscar, quien heredaría el trono. Así que tenían aún más razón para llevarse a la princesa. Justo cuando el emperador pensaba cómo responder, el príncipe heredero Oscar irrumpió y preguntó, ¿cuándo finalmente aceptarás? Sorprendentemente, Oscar hablaba de visitar a su hermana Mabel. Había esperado este día durante un mes entero. No solo apenas pudo dormir de la emoción la noche anterior, sino que incluso terminó temprano su entrenamiento de espada hoy. El emperador originalmente planeaba negarse, pero al ver al pequeño niño tan decepcionado, decidió dejar que los hermanos se encontraran. Después de todo, su hija aún era demasiado pequeña para recordarlo. Poco después de que llegaron a la habitación de la princesa, Mabel, que acababa de quedarse dormida, fue despertada y frunció el ceño, muy disgustada pensando, esta persona otra vez debería haber fingido que dormía. En ese momento, una cabeza de repente asomó sobre su cama. Al ver este rostro desconocido, hizo una deducción, confirmando que este niño era el hermano mayor, mencionado por su niñera. Mabel estaba molesta y quería echarlos, pero como un bebé recién nacido de solo un mes, solo podía hacer sonidos de yaya. Oscar vio esto y se emocionó mucho, diciendo que Mabel debía estar llamándolo hermano. El emperador, para no quedarse atrás, dijo que claramente ella estaba llamando a papá. Mabel quedó totalmente sin palabras, y solo pudo mirar a la nodriza en busca de ayuda, pero la nodriza pensó que tenía hambre. Para deshacerse rápido de los 2 hombres, le dio desesperadamente de beber su leche, pero esto salió mal, haciendo al emperador aún más feliz. Quiso alimentar personalmente a su hija, no importaba cuánto ella forcejeara. No sirvió de nada, así que no tuvo más opción que cerrar los ojos, tragar la leche y, inevitablemente, vomitó sobre el emperador. Todos entraron en pánico. Después de todo, el emperador solía ser bastante implacable, pero sorprendentemente no se enojó en absoluto. En cambio bromeó diciendo que nuestra Mabel escupió su agua bendita. Luego limpió suavemente la leche de la boca de su hija. Esta escena extraña preocupó a Mabel. Ella esperaba que el príncipe heredero dijera algo al emperador, pero Oscar estaba igual de emocionado, queriendo abrazar a su hermana. Mabel quedó completamente sin palabras.
Solo pudo rezar para que si realmente existieran dioses, por favor detuvieran a estos dos de rondar a su alrededor. Pero después de unos días, creyó firmemente que no había dioses en este mundo. Solo para cultivar el sentido artístico de Mabel, convirtieron las reliquias de la familia imperial en decoraciones. Sin embargo, para Mabel todo esto parecía extremadamente anormal. Ahora solo quería crecer rápido y salir de este lugar lo antes posible. Después de días de esfuerzo, ya podía controlar hábilmente sus dedos para agarrar cosas. El siguiente paso era levantar el cuello antes de rodar, pero por más que lo intentara, fallaba. Justo cuando se sentía frustrada, su hermano Oscar también se coló, queriendo estar cerca de su hermana, pero la nodriza lo detuvo, porque estaba sucio por todas partes. Así que tuvo que ir al baño primero para bañarse. Sin embargo, en ese momento, la nodriza notó que Mabel sudaba mucho, pensando que tenía un resfriado. Apresuradamente mandó a llamar a un doctor. Oscar, que había terminado su baño, vio esta escena y también entró en pánico. Corrió rápidamente al lado de su hermana, suplicándole que se mantuviera fuerte. Mabel casi no podía hablar. Era tan incómodo que nadie podía entenderla. Poco después el emperador irrumpió, acariciando suavemente la mejilla de su hija, como si manejara una pieza frágil de porcelana. Tras el examen del doctor, confirmó que Mabel estaba muy saludable. Probablemente sudaba porque tenía calor. Al escuchar esto, el emperador finalmente respiró aliviado y abrazó fuertemente a su hija. Mabel también sintió calor, algo bastante raro para ella. Desde ese día, Mabel ya no se atrevía a ejercitarse al azar. Después de todo, el más mínimo problema traería problemas innecesarios, y su vida pacífica enfrentó cambios una vez más. Hoy era su primer día saliendo a pasear. La nodriza y los sirvientes llevaban días preparándose. Todo, de pies a cabeza, estaba cuidadosamente planeado. Incluso el cochecito del bebé estaba hecho de un tesoro nacional roto por el emperador. Pensando en esto, Mabel sintió que era bastante problemático. En el día de la primera salida de la pequeña princesa, sorprendentemente sus ojos curiosos se iluminaron, porque no esperaba que el palacio fuera más magnífico de lo que había imaginado, pero sin magia para mantener una temperatura constante. Afuera empezó a temblar de frío. Cuando todos lo notaron, se quitaron sus abrigos y la cubrieron, para evitar que se resfriara. Justo entonces apareció el emperador de repente, levantando a Mabel de un solo movimiento, esperando que se divirtiera. Luego la cubrió con su propio abrigo. Todos quedaron sorprendidos. La ropa del emperador estaba hecha de un precioso tejido mágico. Sin embargo, él la entregó casualmente a la pequeña princesa, mostrando lo importante que ella era para él. Pronto el grupo llegó al bosque, en la parte norte de la ciudad imperial. Al ver un cielo tan azul no pudo evitar suspirar. Aunque su vida anterior había pasado hace poco, parecía algo del pasado lejano. Su expresión melancólica parecía somnolencia para Oscar. Así que Oscar la sostuvo fuertemente en sus brazos, acunándola para que durmiera como un tesoro preciado. Esto confundió a Mabel. ¿Por qué era tan bueno con ella? Sería solo porque era su hermano de nombre. Pero Mabel no podía considerar a Oscar y al emperador como familia. Siempre se sentía algo avergonzada. En ese momento el sirviente, Salvador, gritó que había una bestia divina. Todos excepto Oscar estaban muy curiosos. La nodriza tomó a Mabel planeando quedarse aquí, dejando que Oscar fuera con ellos a echar un vistazo. Ahora Mabel estaba ansiosa. En su mundo anterior, no existían las llamadas bestias divinas. Así que tenía mucha curiosidad y quería verla también. Pero nadie podía entender lo que decía. Al ver que estaban por irse, gritó fuerte Kitty. Todos se sorprendieron. Un bebé de 2 meses hablando era simplemente genial. Pero solo Oscar se veía decepcionado, preguntándose por qué la primera palabra de su hermana fue Kitty, y no hermano, aunque Mabel pensaba que no había motivo para molestarse. Aún así instintivamente quería consolarlo. Por primera vez ella buscó activamente un abrazo. Afortunadamente esto realmente volvió a hacer feliz a Oscar. Después todos entraron juntos al bosque, para buscar a la bestia divina, pero aquí estaba inusualmente silencioso. No parecía que hubiera criaturas. Justo cuando estaban por irse, Mabel notó un destello de luz. Oscar, cargando a Mabel, caminó lentamente hacia la luz. La bestia divina brillaba con una luz dorada, como un adorable gatito. Justo cuando la bestia divina se acercaba, Mabel estornudó de repente, asustando a la bestia divina, haciéndola erizarse y huir. Y así el primer paseo terminó perfectamente. Sin embargo, de regreso al palacio, se encontraron con la duquesa Donovan, la madre biológica del príncipe heredero, con penetrantes ojos verdes.
dando a las personas una sensación de ser inalcanzable. Incluso el resistente Oscar tenía mucho miedo. Esta situación hizo que Mabel instintivamente se pusiera en guardia. Después de todo, ella era la hija del ex esposo de la duquesa, y de su siguiente esposa. Seguramente la verían como una espina en su costado. En realidad, la duquesa no hizo ningún movimiento, pero aún así solo soltaron un suspiro de alivio. Después de alejarse mucho en ese momento, se escuchó un alboroto no muy lejos. Todos mostraban expresiones muy nerviosas e inquietas. Un grupo de caballeros con espadas largas rodeaba a un chico que llevaba una capa negra. La escena era caótica, obviamente. Los caballeros no eran rival para el chico. Justo entonces sus miradas se cruzaron. Al siguiente segundo, el chico de repente perdió el conocimiento y se desplomó. Resultó que la identidad del chico no era sencilla. Él era el arma más poderosa del enemigo, el Imperio Devlin, conocido como el Diablo de Devlin en una batalla reciente. De repente se congeló en el lugar y fue capturado. Y justo ahora, en camino a la prisión subterránea, perdió el control casi causando un desastre. El asistente estaba muy ansioso. Si el emperador se enteraba de este incidente, probablemente desataría su furia. Pero sorprendentemente, cuando el emperador escuchó que la princesa estaba sana y salva, no tuvo mucha reacción. Pero cuando supo que Mabel había llamado a Kitty a la bestia divina por primera vez, aplastó violentamente la costosa taza de té que tenía en la mano. Luego, dejando de lado un montón de asuntos oficiales urgentes, corrió hacia la cámara de Mabel y empezó a molestar irracionalmente a los sirvientes. Mabel conocía sus intenciones, así que para ayudar a la nodriza a salir de su apuro, gritó a Kitty nuevamente. Al escuchar a su hija hablar por primera vez, el emperador estaba tan feliz que sus ojos brillaron, pero al mismo tiempo, se sintió algo decepcionado de que ella no lo llamara papá, y entonces tomó una decisión audaz, otorgándole el bosque imperial del norte, donde residía la bestia divina, al infante de 2 meses. Sin embargo, el emperador aún no estaba satisfecho, pensando que el diseño del paisaje no era tan bueno como la villa real, así que hizo que el asistente registrara que tanto el castillo Fons como el bosque del norte fueran otorgados a la princesa. Mabel se quedó completamente sin palabras, pero ya no hizo resistencia inútil, porque el emperador frente a ella solo era un fanático, loco por su hija. Pronto pasó otro mes. Hoy vinieron sacerdotes del Santo Imperio a visitar. Aunque el emperador estaba extremadamente insatisfecho, en su corazón no podía mostrar abiertamente hostilidad. Después de todo, se les llamaba representantes de los dioses, considerados invitados de honor donde quiera que iban. Escuché que vinieron a estudiar el lenguaje divino antiguo. Espero que lo investiguen bien antes de irse. La intención era que no hicieran nada innecesario y se marcharan rápido inesperadamente. Los sacerdotes no solo ignoraron su sugerencia, sino que incluso mencionaron activamente a Mabel, y añadieron el apellido Winter. Bajo la guía de la profecía, el emperador muy seriamente declaró que no reconocía la profecía, solo basándose en una profecía ambigua. ¿Quieres que envíe a una niña tan joven y débil al Santo Imperio? Es simplemente absurdo, se burló el sacerdote, sacando el colgante del difunto emperador de su pecho. Resultó que el difunto emperador recibió ayuda del Santo Imperio para ascender con éxito al trono, así que dejó el colgante como símbolo. Entonces, ¿quieres que yo pague la deuda dejada por el difunto emperador con mi hijo? ¿Cómo puedo aceptar esto? Viendo la situación, el sacerdote no insistió más, solo propuso rendir respeto a la princesa. En ese momento el emperador no pudo negarse otra vez, pero aún así puso condiciones. Debes mantener una distancia de 20 metros de Mabel, y la magia y el poder divino están estrictamente prohibidos. Si te atreves a representar alguna amenaza para Mabel, serás ejecutado en el acto. El sacerdote sintió por primera vez el amor del emperador por la princesa, y todos se sintieron avergonzados. Mientras tanto, Mabel se preparaba para escuchar a Oscar contar una historia. Pensó que sería un cuento de hadas, pero tan pronto como empezó, fue desconcertante. Sobre las fallas de la filosofía de Bourdieu, como propuso Agul, él leía con gran interés. Pero Mabel, insatisfecha, lanzó un ataque con chupón hacia él. Solo entonces Oscar se dio cuenta de que a su hermana no le gustaba. La próxima vez traeré un libro más interesante. Justo entonces hubo un alboroto en la puerta. El emperador trajo a los sacerdotes. Así que esta es la princesa, la pequeña princesa. Se sintió mareada al ver por primera vez a los sacerdotes del Santo Imperio. Y mientras más se acercaban los sacerdotes, más fuerte era su reacción. Afortunadamente el emperador intervino para detenerlos. Mabel es tímida, terminemos aquí por hoy.
El sacerdote no insistió más, pero antes de irse dijo: recientemente, los movimientos del Imperio Devlin han sido inusuales, incluso acercándose al Santo Imperio. Si están buscando al diablo, del diablo y el Imperio, podría poner en peligro al Imperio Hermina. Por favor, estén alerta. Luego de decir esto, miró a Mabel y se volvió para irse. Cuando el sacerdote desapareció, el sentimiento de inquietud en el corazón de Mabel también se disipó instantáneamente, aunque no había hostilidad en sus ojos. Esa noche todavía se sentía extraño. Mabel fingió dormir deliberadamente, para engañar a la nodriza y que se fuera. Luego comenzó a practicar en secreto dar la vuelta, pero para un bebé de 3 meses, esto aún era muy difícil. Quería aprender a caminar pronto, porque el amoroso cuidado de su padre y hermano la hacía sentir incómoda todos los días. Aunque parecía cruel, decidió crecer rápido y salir de este lugar justo entonces. Se escucharon pasos cerca. Era el sacerdote de antes. ¿Estás despierta? He venido a llevarte. Su Alteza Mabel no sabía qué pretendía el hombre, pero andar a escondidas de noche ciertamente no era bueno, así que solo pudo gritar fuerte pidiendo ayuda. Viendo al hombre entrar en pánico, Mabel gritó con aún más fuerza. De inmediato hubo un fuerte golpe en la puerta. No hay tiempo, necesito llevarte rápido. Justo cuando el sacerdote iba a alcanzarla, Mabel, ansiosa, se volteó de repente, y en ese momento el emperador derribó la puerta. ¿Qué le hiciste a mi hija? Nada, no toqué ni un solo cabello de Su Alteza. Entonces, ¿por qué está boca abajo? Su Alteza se volteó sola. Lo juro en nombre de Dios. Mabel escuchó el sonido del emperador desenvainando su espada, temiendo que pudiera hacer algo drástico, así que ella quiso darse la vuelta de nuevo, para probar que el sacerdote decía la verdad, pero lo intentó mucho y aún no pudo hacerlo. Inesperadamente el emperador apretó los dientes y dijo: todo es por tu culpa. Extraño ver a Mabel darse la vuelta por primera vez. Así que ese fue el problema después de que todo se resolvió. El emperador murmuró para sí mismo: debería sacarle los ojos a ese sujeto. Esto hizo temblar a toda la orden de caballeros. Aunque era normal que el emperador se enojara, crear fricciones diplomáticas con el Sacro Imperio sería problemático, capitán, aceptando el riesgo de muerte, aconsejó su majestad. No creo que este incidente justifique usar tortura con el criminal. Dice que no es necesario. Mabel lloraba. Ese sujeto la asustó hasta las lágrimas. Tan pronto se acercó. Quiero destrozarlo en 1000 pedazos. El caballero animó en secreto. Que viva la princesa, ya que estás tan en contra. Le perdonaré la vida. Veamos primero la reacción del Sacro Imperio. Pero Mabel necesita un guardia personal. ¿Quién se ofrece? A primera vista, esto parecía una buena oportunidad para evitar el entrenamiento, pero en realidad, era un trabajo donde fácilmente se podía perder la vida. Así que todos bajaron la cabeza. Justo cuando el emperador estaba a punto de enojarse, entró un hombre. Estoy dispuesto a ser el guardia de Su Alteza. Era el hermano de la ex emperatriz, y el emperador aprobó al día siguiente. Se conocieron por primera vez. El hombre apareció de repente con una sonrisa, asustando a Mabel, que hasta escupió su chupón. Asusté a la pequeña princesa. Oh, cielos. Incluso asustada es tan linda. Mabel lo encontró extraño y se acurrucó en la cama. El hombre se sintió avergonzado. Espero no ser odiado en nuestro primer encuentro. En ese momento, la nodriza entró y saludó al hombre. Señor Donovan, llegó temprano. Mabel se sorprendió al oír eso. ¿No es ese el apellido de la familia de la ex emperatriz? El hombre charló con soltura con la nodriza. Estás aún más hermosa que antes. Pensar que te veré todos los días de ahora en adelante me hace increíblemente feliz, jaja. Sigues siendo igual de dulce de palabra que siempre. Con el maestro de espada señor Donovan como guardia de la princesa, puedo estar tranquilo. Mabel finalmente entendió la situación. Pero ¿por qué el emperador confiaría tan fácilmente en alguien de la familia de la ex emperatriz? Actuó con familiaridad en el primer encuentro y coqueteó libremente con la nodriza. Claramente un mujeriego. Aléjate de la nodriza. El hombre notó claramente que a Mabel no le agradaba, pero la nodriza pensó que la pequeña princesa desconfiaba de los extraños. Después de casi ser secuestrada anoche, Mabel sabía que la nodriza se culpaba de nuevo, así que pidió un abrazo para consolarla. Mire, su señoría, Su Alteza es amable y bien educada. Mabel cooperó sonriendo al hombre, ganándose su simpatía al instante. Estoy seguro de que esta no es la princesa. Claramente es un ángel descendido del cielo. La profecía es realmente cierta. Mabel casi enloqueció. Otro caso anormal. ¿Cómo puede alguien tan tonto ser su guardián? Caballero, el emperador debe odiarme mucho.
después de 3 meses. Empezó a preocuparse por su futuro. Justo entonces Oscar llegó sigilosamente. En el momento en que vio al hombre, su sonrisa desapareció de inmediato. Tío Oscar, ¿por qué estás aquí? No es hora de tus estudios imperiales. Terminé toda la tarea que dejaste antes de venir. Solo terminar la tarea es suficiente. Quien todavía te verá como el heredero del imperio. Eres una gran decepción. Vuelve al entrenamiento de inmediato. Al ver a Oscar cabizbajo y a punto de irse, Mabel ya no pudo soportarlo más. Fingió estar al borde de las lágrimas, y estaba a punto de lanzarse hacia Oscar. Sabía que solo cuando él estaba con ella, Oscar tenía tiempo para respirar. Así que miró al hombre con enojo y gritó, «Kitty». La nodriza rápidamente intervino para explicar. La princesa es un poco tímida con los extraños. Así que por ahora por favor solo custodia fuera del dormitorio. Y a la princesa le gusta mucho el príncipe heredero. Por eso lo visita todos los días. Sin otra opción, el hombre dejó que Oscar jugara con la princesa. Y se dio la vuelta para irse abatido. Tan pronto salió se topó con su hermana mayor, la duquesa Donovan. Escuché que te ofreciste para ser el guardia de la princesa. Entonces, ¿cómo te sientes después de verla en persona? El hombre expresó que en toda su vida, nunca había visto a un niño tan adorable, tan lindo como un ángel. La duquesa tenía una expresión significativa, que hacía que su hermano no pudiera adivinar sus pensamientos. Hermana, no te gusta la princesa, porque en su opinión, su hermana ni siquiera quería a su propio hijo. Había sido extremadamente estricta con Oscar, desde que era pequeño e incluso le dijo, como maestro de Oscar, que no fuera hablando. Así que el tío antes cariñoso y amable de Oscar, de repente se volvió muy estricto. Lisandro estaba algo preocupado de que su hermana pudiera hacerle daño a la pequeña princesa en el futuro, pero eso era un asunto para más adelante. La tarea urgente ahora era encontrar la manera de que la pequeña princesa no le disgustara a él. Pronto llegó el verano. En su vida monótona, Mabel había aprendido a gatear en secreto. Ahora empezaba a comer algo de comida sólida, y esperaba con ansias crecer rápido, para probar a qué sabían las delicias. Después de todo, en su vida anterior, era tan pobre que apenas podía permitirse comer. Durante esos días, Lisandro seguía espiando desde fuera de la puerta. Todos los días por la felicidad de Oscar, Mabel siempre le mostraba un rostro enojado, aunque el hombre parecía algo digno de lástima. Por el bien de Oscar, ella no podía ablandar su corazón. Ella yacía aburrida en la cama. Cuando la nodriza lo notó, decidió llevarla a caminar junto al lago. Si vamos al bosque del norte, podríamos ver al gato que te gusta. Mabel seriamente trató de explicar en lenguaje de bebé que no estaba tan obsesionada con la bestia divina, pero la nodriza se convenció aún más de que a Mabel le gustaba. Ya no hizo resistencia inútil. De todos modos, no había forma de aclarar el malentendido. Antes de que pudiera hablar, el grupo salió. El clima ya estaba muy caluroso. Esto era algo que ella no podía sentir. En la cámara con temperatura controlada, la nodriza, temiendo que se quemara con el sol, apresuradamente armó una sombrilla. De repente olió la fragancia de flores cerca. Le encantó inmensamente. Después de todo, nunca había recibido flores en su vida anterior. Incluso en la graduación solo pudo observar a los demás, tomándose fotos con sus padres, mientras sostenían ramos de flores. Solo pensar en sus experiencias anteriores la puso muy triste en ese momento. Xavier la recogió, planeando ir a buscar a la bestia divina. Los dos caminaron adentro del bosque. De hecho, encontraron al gatito, aunque ella ya lo había visto una vez antes. El pelaje dorado y brillante aún la maravillaba. Después de jugar un rato con el gatito, Mabel estaba sudando profusamente. Así que Xavier decidió llevarla de regreso al lago. Vamos, digamos adiós al gatito. Mabel se sintió extremadamente incómoda, pero al ver la sonrisa de Xavier, solo pudo cooperar y seguirle el juego. Oh wow, qué bien. La gente a su alrededor siempre la elogiaba mucho, por estas pequeñas cosas que incomodaban a Mabel. Mientras se alejaban, ella escuchó vagamente que la bestia divina decía, «Debes venir otra vez», pero obviamente nadie más lo escuchó, así que pensó que solo era su imaginación, y no le dio importancia. Entonces, la traviesa Mabel señaló deliberadamente por todos lados, haciendo que Xavier corriera alrededor del lago. Esto significaba que Lisandro también tenía que dar vueltas, mientras secretamente la protegía desde lejos. Finalmente Xavier colapsó de agotamiento. Su Alteza, podemos descansar un rato. Aprovechando que no la notaban, Mabel empezó a practicar secretamente a gatear. Mientras gateaba cada vez más lejos, de repente vio un cinturón negro sobresaliendo de los arbustos. La niña curiosa miró de cerca,
Era el demonio de Devlin. Estaba muy confundida por qué el niño aparecería ahí. Habría escapado de prisión. Al ver su rostro ensangrentado, Mabel se preocupó, pensando que era terrible, que el imperio torturara a un niño. Mabel originalmente quería ayudar a limpiar la sangre, pero con su cuerpo actual, apenas podía gatear unos pasos. Ni siquiera podía hablar de repente. La nodriza notó que ella se había alejado gateando, y apresuradamente llamó a Xavier para que la trajera de vuelta. Mabel entró en pánico porque el niño no debía ser descubierto, así que recogió hojas del suelo para ocultarlo. Pero el niño de repente abrió los ojos. Cuando sus miradas se cruzaron, Mabel sintió como si la atrajeran los ojos rojos del niño. Al ver a Xavier acercarse, Mabel se fue rápidamente siguiendo a Xavier de regreso. Eso era lo único que podía hacer, esperando que el niño estuviera a salvo. En realidad el niño había estado consciente todo el tiempo. Lo que pasó antes parecía un sueño muy largo dentro del sueño. Era como un cadáver ambulante, completamente incapaz de controlarse. Solo mataba cruelmente, sin distinguir amigo de enemigo. Cuando recuperó la conciencia, estaba encarcelado en la mazmorra, así que usó su poder mágico para romper el sello. Noqueó a los guardias y escapó. Todo el tiempo había estado en un estado alterado, y hoy fue la primera vez que experimentó esta sensación de claridad, así que decidió quedarse allí y descansar un momento. Su cuerpo se sanaría pronto. Cuando Mabel apareció por primera vez, no abrió los ojos, y pensó que solo era un conejito, que no representaba amenaza y probablemente se iría solo. Pero después de pasar mucho tiempo, justo cuando estaba a punto de alejar a Mabel, hoja tras hoja cayó sobre su rostro. Lo que vio fueron esos ojos azules, justo como cuando se encontraron a lo lejos la última vez. Volvió a tener claridad mental. Incluso las restricciones dentro de su cuerpo se aflojaron. ¿Qué identidad podría tener este niño para poseer una magia tan poderosa? Esa noche, después de regresar, Mabel desarrolló una fiebre alta, quizás por haber enfrentado una fuerte lluvia en el camino de regreso. Pero tan pronto como llegó, los sirvientes ayudaron inmediatamente a Mabel a bañarse y a cambiarse de ropa. Ella pensó que su reacción era demasiado exagerada. Inesperadamente, realmente se había resfriado en pleno verano. Esto puso a todos en el palacio extremadamente nerviosos, especialmente al emperador, que estaba muy angustiado, sintiendo que una niña tan pequeña debía estar sufriendo mucho, incluso solo por un resfriado, si tan solo él pudiera sufrir en su lugar. Aunque los médicos del palacio decían que se recuperaría rápido, después de tomar medicamentos para la fiebre, el emperador seguía muy preocupado. Justo entonces el asistente irrumpió gritando: «Su Majestad, ha ocurrido algo terrible. Debo informarle». El emperador estuvo a punto de explotar. ¿Cómo se atreven a interrumpir el descanso de Mabel con tanto ruido? Aunque el asistente presentía problemas, el asunto era demasiado importante para no informar de inmediato. El demonio de Devlin ha escapado. Originalmente el sello mágico era imposible de romper, pero el demonio aturdió a los guardias y huyó, siguiendo el rastro de sangre. Lo rastreamos hasta el bosque del norte. Luego desapareció al escuchar esto. El emperador recordó que Mabel había estado caminando allí hoy, y se sintió muy aliviado. Su hija no había encontrado al demonio, pero lo que no sabía era que fue Mabel quien ayudó a cubrir al niño, para que no lo descubrieran de inmediato. Sellen las puertas de la ciudad. Nadie entra ni sale sin permiso. También asignen 20 veces la guardia normal al palacio de Mabel, y busquen en el bosque del norte, donde desapareció el rastro, como centro. Después de organizar todo, el emperador hizo que todos salieran de la habitación. Él se quedó al lado de Mabel. En realidad sabía que los niños inevitablemente enfrentan este tipo de situaciones al crecer, pero aún así se sentía muy frustrado. Incluso como gobernante del país más grande del continente, aún no podía proteger a la persona más importante. Recordó a su esposa Siana, rogando que salvaran al niño durante su difícil parto. Lo había lamentado muchas veces estos días, pero también fue por esto, que quería proteger aún más a Mabel, para asegurar que la niña creciera segura. Sin embargo, hoy se sentía muy impotente, incluso considerando rendirse. Justo entonces la mano pequeña de Mabel lo tocó accidentalmente, haciéndolo volver en sí, obligándolo a recomponerse. «Soy papá, así que definitivamente te protegeré bien». En ese momento, la febril Mabel regresó confusamente a su vida anterior. Enferma, luchaba por encontrar medicinas vencidas en casa, sin tener ni siquiera agua disponible. Tuvo que tragarlas con dolor. No podía entender por qué. No tenía padres que la cuidaran. ¿Por qué los demás la miraban con tanta lástima? Pero nadie podía responder en su confusión. Escuchó la voz del emperador.
Sintió a alguien ayudándola a bajar la fiebre, alimentándola físicamente con medicina, acariciándola suavemente. Mabel lo tomó todo como un sueño porque ella era Hil-jung, una niña sin padre, pero que experimentaba calor por primera vez. Ella aún anhelaba esa sensación, solo esperando que ese sueño pudiera durar un poco más al día siguiente. Mabel despertó de su sueño con un fuerte resfriado. Debería estar ardiendo de fiebre y mareada, pero ahora se sentía renovada, sin ninguna incomodidad. Sin embargo, cuando se volteó, descubrió al emperador sentado cerca dormido. Estaba muy confundida, preguntándose por qué el emperador estaría allí. En ese momento, al siguiente instante, él sonrió y le acarició la frente y le secó el sudor. Al ver el aspecto agotado del emperador, Mabel finalmente entendió que anoche, el emperador había estado cuidándola. No fue un sueño sino algo que realmente sucedió. Al comprender la verdad, Mabel estalló en lágrimas. El emperador pensó que ella estaba incómoda, y la levantó suavemente consolándola con ternura. Mabel no podía creer que mereciera ser amada así, y creía que los corazones humanos cambian fácilmente. Por eso tenía una actitud desconfiada hacia todo. Antes y después de eso, el emperador se volvió excesivamente protector con ella. Podrían caer los carrillones, así que no podían colgarse. Los juguetes podrían causar lesiones, así que no podían jugar con ellos. Incluso los peluches fueron confiscados. Gracias al emperador, Mabel se había aburrido aún más que antes. Afortunadamente llegó Oscar. Mabel inmediatamente mantuvo una actitud vigilante hacia Lisandro, atacándolo constantemente con su vocabulario limitado. Oscar se rió y le explicó pacientemente que no necesitaba odiar tanto a su tío. Solía jugar mucho conmigo. Fue solo después de convertirse en instructor de espada que de repente se volvió estricto. No es mala persona. Mabel empujó a Oscar con enojo. Ella había alejado a Lisandro por su bien, y sin embargo él defendía a Lisandro. Oscar notó la insatisfacción de su hermana, así que rápidamente cambió de tema, pidiendo que trajeran la tarea de hoy. La pizarra despertó de repente el interés de Mabel, y se acercó para hojearla casualmente. Pero descubrió que no la entendía en absoluto. Apenas podía mirar las ilustraciones. Quizás aprender el mapa continental no estaría mal, así que señaló varios países, y le preguntó a Oscar dónde estaban. Inesperadamente Oscar era un genio. Había memorizado perfectamente el mapa. Sin embargo, cuando señaló un país cercano, con territorio solo superado por el imperio, Oscar cambió instantáneamente su actitud. Así que este era el Imperio Devlin. Los dos países no tenían buenas relaciones. El Imperio Devlin no solo codiciaba sus tierras, sino que también había desatado muchas guerras. Recientemente ocurrió un incidente a pequeña escala en la frontera. Nuestras fuerzas fueron completamente aniquiladas. Y lo más aterrador aún, el enemigo solo tenía una persona. Mabel escuchaba fascinada, cuando Oscar de repente se burló de sí mismo. ¿Por qué te estoy contando esto? De todas formas no puedes entenderlo. Mabel, aún sin poder hablar, realmente tenía agravios que no podía expresar. Sin embargo, Oscar no se dio cuenta en lo absoluto. Solo jugaba juegos infantiles con Mabel sonriendo. Pronto Mabel cumplió su 8º mes en este mundo, porque Mabel siempre estaba inmóvil. La nodriza estaba muy preocupada e incluso invitó a un doctor para un examen minucioso, pero la conclusión fue que ella estaba muy saludable, sin problemas, aunque por la noche Mabel comenzaría su propio plan de ejercicios. Hoy planeaba intentar pararse. Se agarró fuerte de los barrotes, pensando en la sensación de caminar en su vida anterior usando toda su fuerza. Después de mucho esfuerzo realmente se puso de pie, pero ahora no era momento para celebrar de verdad. Da un paso. Da el primer paso de renacer como humana. Sin embargo, lo que ella no sabía era que su trabajo subterráneo estaba a punto de ser descubierto. Mientras tanto, el emperador había llegado al pasillo, fuera del palacio planeando irse, después de ver a su hija durmiendo plácidamente. Cuando él abrió la puerta, se quedó completamente paralizado. Incluso la lámpara que sostenía cayó al suelo. Mabel entró en pánico. ¿Cómo podría explicar que una niña que a lo sumo gateaba, de repente caminara sosteniéndose de los barrotes? Justo cuando estaba pensando en eso, el emperador exclamó emocionado: «Increíble. Mi hija es simplemente una genio. Esto es realmente asombroso». Después de decir esto, voló hacia su hija, besándola frenéticamente como un pájaro picoteando. La frente de Mabel quedó entumecida de tantos besos. Para conmemorar tu éxito al aprender a caminar, debo darte un regalo. He decidido otorgarte el Principado de Vistonte, una tierra famosa por su fertilidad y un balneario. Mabel quedó completamente impactada. Espera, ¿qué dijo?
un principado. Al día siguiente en la reunión, los ministros informaron al emperador sobre la fuga de Devlin hacia la frontera y la derrota de todo nuestro pueblo. Esperaban enfrentar una furiosa ira. Inesperadamente el emperador no se enojó en absoluto, sino que parecía estar de un humor extremadamente bueno. Sin pensarlo, todos sabían que era por la pequeña princesa. Su Majestad, qué feliz acontecimiento ha ocurrido. Parece estar de muy buen humor. Al mencionarlo, el emperador estaba muy orgulloso. Mabel ya puede caminar, es realmente una genio. Así que he decidido otorgarle el Principado de Vistonte. A ella, todos los presentes quedaron extremadamente sorprendidos. Esa fue una recompensa que el emperador recibió, cuando todavía era príncipe heredero. Era un lugar políticamente, geográfica y diplomáticamente estratégico. En unos meses, sería el primer cumpleaños de la pequeña princesa. No podían imaginar cuán grandioso sería la celebración del primer año, como sería realmente esta princesa nunca antes vista. Después de que terminó la reunión, el emperador dejó los documentos que debía atender y se dirigió con entusiasmo hacia la habitación de su hija, pero fue detenido al momento por el marqués Gardinia. Su Majestad, ¿me permite ver a la princesa ahora? Esto hizo muy infeliz al emperador, porque desde que Mabel nació, él había estado insistiendo durante 3 meses. Finalmente se había calmado y ahora volvía a insistir. Han pasado 8 meses, puedo verla ahora. Mabel todavía es muy joven, pero usted mismo dijo que puede caminar. Al oír esto, el emperador realmente quería darse una bofetada por ser tan descuidado. Antes, y la princesa es la heredera de la familia Gardinia. No es así, esto realmente era un dolor de cabeza, uno tras otro, todos queriendo arrebatarle a su preciosa hija. Absolutamente no, pero negarse constantemente sin razón tampoco fue una solución. Quizás reunirse una vez podría evitar muchos problemas. Fijaré una fecha específica para su visita. Solo entonces la marquesa se fue satisfecha. Solo ver el rostro de Gardenia recordó al emperador cómo fue repetidamente obstaculizado cuando intentaba casarse con Siana. En el pasado de todas las formas. Un anciano desagradable. El tiempo pasó rápido. Una semana y los asistentes ayudaron incansablemente a Mabel a practicar caminar. Se turnaron uno tras otro, hasta que todos quedaron exhaustos en el suelo. De repente, la voz regañona de la nodriza vino desde atrás. Mabel supo que algo importante debía haber pasado, para que la nodriza los regañara por su apariencia. Ella giró la cabeza, y vio a un anciano que nunca había visto antes. Detrás de la nodriza, el anciano tenía un rostro amable y gentil, presentándose a Mabel con una sonrisa plena. Soy el abuelo de su Alteza. Mabel se sorprendió y no pudo evitar murmurar grafa. Esto hizo que el marqués Gardinia llorara en el acto. ¡Qué conmovedor! Mientras tanto, el emperador apretaba los dientes, mirando hacia afuera de la puerta, como si fuera a salir corriendo al siguiente segundo. Como no podría el asistente entender los pensamientos del emperador, sería mejor ir a echar un vistazo, y luego regresar para encargarse de los asuntos. Si estás preocupado, ¿por qué no vas a revisar? No, eso me haría parecer demasiado un padre obsesionado. De hecho, todos pensaban eso, pero el asistente no se atrevió a decirlo. Solo pudo decir mentiras piadosas, para engañar al emperador y que fuera, pero inesperadamente. El emperador no tenía planeado encargarse de los asuntos del Estado, en absoluto. Se escapó directamente y salió rápidamente de la habitación. En ese momento el marqués acababa de dejar de llorar, y comenzó a acusar al emperador de crueldad. Según el marqués, Siana era la persona más hermosa y popular del imperio. Y el emperador actual era caprichoso y voluntarioso. Durante su tiempo como príncipe heredero, trataba las vidas humanas como insignificantes. Fue enviado al campo de batalla por el antiguo emperador para que se defendiera solo, convirtiéndose en un emperador con una mala reputación extrema. Luego no solo propuso matrimonio a Siana inmediatamente después de divorciarse, sino que tampoco le permitió ver a su nieta. Fue indignante al escuchar esas palabras. Mabel no pudo evitar emocionarse, aunque no vio al marqués, su abuelo. Ella era su única pariente en este mundo, así que lo consoló dándole suaves palmaditas en la mano y llamándolo grafa. Justo entonces entró el emperador. La tensión asfixiante entre suegro y yerno estalló instantáneamente. Quien se meta en medio es desafortunado. Atrapada en el medio, Mabel lo encontró muy difícil, así que pidió ayuda a la nodriza. Queriendo escapar inesperadamente, agarró la barandilla cercana y saltó. La escena de repente quedó completamente en silencio. Mabel se dio cuenta de que estaban sorprendidos
por sus movimientos ágiles. Sin embargo, al siguiente momento los dos hombres comenzaron a discutir de nuevo, involucrándose en una confrontación sin sentido. Viendo las dos parejas de manos que se extendían hacia ella, Mabel estaba bajo gran presión. Mabel estaba bajo mucha presión. Elegir cualquiera causaría un gran problema, así que decidió llorar fuerte, y debería poder evitarlo. Justo cuando intentaba conmoverse, Oscar irrumpió con furia, y Mabel supo que había llegado una mejor solución. Así que rápidamente extendió las manos hacia Oscar pidiendo ayuda. Finalmente se resolvió una crisis. Mientras tanto, el sacerdote, que había sido liberado a regañadientes, y permanentemente prohibido, de entrar al Imperio Herminao, había regresado al Imperio Santo. Pensaba que sería severamente castigado, por no cumplir la misión de traer de vuelta la semilla de Dios. Inesperadamente, el sagrado emperador no tenía expectativas para él. Enviarlo fue solo una prueba, para ver si el Imperio Hermiano estaba protegiendo bien la semilla de Dios. Y nació un plan siniestro. En ese momento pasaron varias semanas. Y en este día, la usualmente silenciosa Mabel de repente comenzó a llorar a gritos. La nodriza muy preocupada la miró y se rió. Esto sorprendió mucho a Mabel. La nodriza era en quien más confiaba. Ella estaba tan dolida, y aún así la nodriza podía reír. ¡Qué decepcionante de repente!, dijo la nodriza. Su Alteza llora porque le duelen los dientes. Nuestra pequeña princesa está creciendo dientes. Mabel estaba extremadamente feliz. Crecer dientes significaba que pronto podría hablar. Esta noticia seguramente llegaría rápido a oídos de su majestad. Así que debemos prepararnos para su visita. Mabel pensó que no era posible. Al siguiente momento el emperador hizo una aparición deslumbrante. Mi preciosa hija finalmente está creciendo dientes. Esto es una gran celebración. Déjame pensar qué regalo darte esta vez, para evitar que el emperador dijera algo más escandaloso. Mabel solo pudo sugerir que quería galletas simples. Así que siguió repitiendo dame galleta. El emperador pensó por 0.1 segundos, y felizmente declaró que enviaría al chef principal de la capital aquí. Mabel estaba realmente furiosa, gritaba internamente. Quiero galletas, no chef. No mucho después, el emperador recibió una carta del Imperio Santo, diciendo que para el primer cumpleaños de Mabel, el sagrado emperador asistiría personalmente, para ofrecer sus felicitaciones. El emperador rompió la carta en pedazos con ira, porque esto era una declaración de guerra, del Imperio Santo. Nunca permitiría que alguien lastimara a su hija. En ese momento ya tenía una idea, así que escribió una respuesta bienvenida. Sagrado emperador, faltan 2 meses para el banquete. Ya estoy esperando con ansias ese día. Finalmente llegó el día, la pequeña princesa celebró finalmente su primer cumpleaños. Hoy fue la primera vez que vio su propio reflejo, y quedó completamente sorprendida. Nunca esperó verse tan adorable en esta vida. Pudo entender por qué siempre hacían tanto alboroto, antes de examinarse curiosamente de arriba a abajo. Cabello rosa y ojos azul zafiro como los del emperador, más 4 dientecitos, todo le parecía novedoso. Mientras tanto, la nodriza y los demás nerviosamente y en orden, hacían los preparativos. Este es el vestido preparado para su Alteza hoy. ¿No es hermoso? El corazón de Mabel fue golpeado al instante. No podía creer que ella, que ni siquiera podía permitirse comida en su vida anterior, pudiera usar vestidos tan bonitos y hermosos en esta vida. Después de ser vestida por la nodriza, Mabel finalmente se cambió de ropa. Todos pensaban que ella era adorablemente irresistible. Justo entonces el emperador abrió la puerta empujándola. Felizmente levantó a su hija y con una sonrisa le deseó un feliz cumpleaños. Lentamente Mabel se dio cuenta de que estaba conmovida. Era la primera vez que alguien le decía esas palabras. De niña nadie había celebrado su cumpleaños. Incluso de adulta siempre estaba sola. Así que esto es lo que se siente al ser bendecida. Justo entonces, el asistente les notificó que era hora de entrar. Mabel estaba muy nerviosa. Después de todo, desde su nacimiento hasta ahora había conocido a menos de 10 personas. Y más allá de esta puerta, habría innumerables ojos mirándola. El emperador notó su inquietud y suavemente la tranquilizó. No hay nada que temer aquí. Todos son personas que están aquí para complacerte, no tú para complacerlos a ellos. Gracias al emperador. Mabel estaba tan asustada que perdió las fuerzas. Ahora presenta su majestad, el emperador y la princesa Mabel Gardenia. Tras una ronda de aplausos, la escena se volvió repentinamente silenciosa. Mirando la silla junto al trono, Mabel ya sentía mucha presión, pero inesperadamente, el emperador la colocó en el mismo trono. Todos los presentes quedaron atónitos, pero el emperador comenzó a
presentar elocuentemente a su hija, diciendo lo genio que era. Aunque todos estaban de acuerdo, Mabel se sentía extremadamente avergonzada, deseando poder cavar un hoyo y meterse en él. Mientras el emperador anunciaba el inicio del banquete, la mayoría de la gente se divertía, y Oscar también se acercó a su querida hermana, con una sonrisa. Oscar se acercó sonriendo para desearle un feliz cumpleaños, y también reveló el comportamiento infantil del emperador, de ordenar que nadie podía desearle feliz cumpleaños a Mabel, antes que él porque quería ser el primero en desearle feliz cumpleaños a Mabel. Al ver al emperador enojado a punto de disciplinar a Oscar, inesperadamente Oscar lo ignoró con valentía, sacando su regalo de cumpleaños cuidadosamente preparado, un collar de esmeraldas exquisito y hermoso. Este es mi primer regalo para ti, y todas esas cosas apiladas allá, también son regalos para ti. Al ver la pila de cosas, Mabel sintió mucha presión. Después de todo, ni siquiera sabía cómo eran los que daban los regalos, y ciertamente no estaban entregándolos con pura intención. Al ver la reacción de su hija, el emperador pensó que estaba decepcionada, porque no había suficientes regalos. Pero no debes estar triste, porque papá ha preparado un regalo para ti, que asombrará a todos. Rápidamente se levantó, mirando a la gente del Santo Imperio, y dijo con motivo del primer día importante en la vida de la princesa: anuncio la abdicación formal del trono a Mabel. Gardenia. Mabel estaba tan asustada, que se le puso la cara verde, y las reacciones de los presentes variaron. Pero extrañamente, aunque esto significaba que no había razón para recuperar el asiento de Dios, el santo emperador aún sonreía misteriosamente. El emperador estaba extremadamente complacido, ya que había esperado este momento durante mucho tiempo. Resultó que hace 2 meses, el emperador había comenzado a ejecutar su plan. Primero fue Marqués Gardenia, quien originalmente quería que Mabel fuera la heredera de la familia, pero después de escuchar que el Santo Imperio quería quitarle a su preciosa nieta, aceptó de inmediato la sugerencia del emperador. El siguiente fue el príncipe heredero Oscar. Padre e hijo se sentaron para una rara charla sincera con el emperador, preguntando si realmente quería convertirse en emperador. Tras recibir una respuesta ambigua, el emperador declaró directamente que quería pasar el trono a Mabel, pues solo así, el Santo Imperio no tendría motivo para llevársela. Pero si no estás dispuesto, buscaré otra manera. Estoy de acuerdo mientras Mabel no corra peligro. No me importa lo que me pase a mí, y si Mabel se convierte en emperadora, seré su caballero guardián. El emperador nunca esperó que Oscar amara tanto a Mabel, pero lo que fue aún más increíble para el emperador fue la ex emperatriz, la duquesa Donovan. Antes de que el emperador pudiera explicar claramente su plan, la duquesa Donovan estuvo de acuerdo, y resultó que la duquesa, que parecía no importarle mucho su hijo, había estado prestando atención silenciosamente a su situación, y comprendía a Oscar mejor que nadie, sabiendo que su capacidad de aprendizaje era fuerte, pero su talento para la esgrima era aún más sobresaliente. Esto fue algo que el emperador nunca imaginó. Tras resolver este asunto, finalmente llegaron los ministros de la corte, originalmente llenos de quejas. Sabían que los asuntos del Estado seguirían siendo manejados por su majestad, el emperador, así que no se atrevieron a decir más. El tiempo volvió al día del banquete. El emperador miraba al rey del Santo Imperio con una mirada desafiante. Cuando la gente se enteró de que el emperador había anunciado públicamente que el trono sería entregado a la pequeña princesa de 1 año, la escena estalló inmediatamente en conmoción, excepto por unos pocos informados. Los demás invitados entraron en pánico. Al mismo tiempo, la gente del Santo Imperio también entró en pánico, porque sabían muy bien que así no había motivo para recuperar el asiento de Dios. Sin embargo, a través de esta reunión, el Santo Emperador definitivamente percibió que Mabel contenía un poderoso poder sagrado dentro de su cuerpo, que se despertaría por sí solo cuando fuera el momento. Así que no había necesidad de gastar energía en esto. Él miró a Mabel, murmurando para sí mismo como si no hubiera nadie más. La semilla de Dios eventualmente ocupará este cuerpo. Al final, aún vendrás a buscarme, porque el poder que posees es suficiente para volver locos a los que te rodean. En ese momento, el emperador en el escenario fruncía el ceño con desagrado. Había pensado que el Santo Imperio intentaría directamente arrebatarla, lo que escalaría a nivel nacional, pero no esperaba que estuvieran tan calmados. Pero no importaba mientras Mabel estuviera segura. El emperador creía desde el fondo de su corazón que Mabel era demasiado pequeña para entender estos asuntos complejos.
así que no buscó su opinión con anticipación. Inesperadamente Mabel rompió en llanto en el momento. Nunca imaginó que el emperador sería tan despiadado. Al mismo tiempo también sintió lástima por Oscar. Él había estudiado arduamente todos los días para heredar el trono en el futuro, y ahora se lo habían quitado así de fácil, y ahora se la habían arrebatado así de simple. El emperador no tuvo otra opción que dejar que la nodriza se la llevara primero, y Mabel lloró tristemente durante todo un día, tanto que sus párpados quedaron hinchados. A la mañana siguiente, ella no podía entender por qué el emperador hizo eso. Sería porque su abuelo la nombró heredera, y porque el emperador y su abuelo tenían una mala relación, pero los tres estaban muy tranquilos cuando se anunció ayer, así que solo hay una verdad. Lo habían planeado con anticipación. Al pensar en esto, Mabel se derrumbó otra vez, así que solo ella había sido mantenida en la oscuridad. Las dos personas en la habitación entraron en pánico, incapaces de entender lo que había pasado. Solo podían sostenerla y seguir adivinando. En ese momento, Mabel también se dio cuenta de que si quería enojarse, debía dirigirlo al culpable de este asunto. Así que intentó con fuerza llamar a papá, aunque salió como baba, pero fue suficiente para que la gente entendiera. La sirvienta, que entendió, emocionada, llevó a Mabel a buscar al emperador, y llegaron a la puerta del comedor. Mabel se retorció insatisfecha, indicando que quería bajarse y caminar sola. Luego fue furiosa a buscar al emperador, pero no sabía que esto tendría el efecto contrario. Mabel quería caminar para verse más imponente y feroz. Sin embargo, la vista de ella tambaleándose mientras llamaba a papá conquistó instantáneamente al emperador, porque desde la perspectiva del emperador, era su dulce, pequeña hija que no podía amar eso. Aunque en realidad era todo lo contrario. Viniste aquí porque extrañas a papá, ¿verdad? Aunque Mabel seguía moviendo sus pequeños puños, el emperador no sentía nada. Al contrario, Mabel estaba dolida. El emperador casi se conmovió hasta las lágrimas, sosteniendo a su hija. Sin embargo, Mabel se enojó aún más, solo lamentando que aún era demasiado pequeña. Olvidando la venganza, ni siquiera podía hacerle cosquillas. El feliz emperador trajo helado, para premiar a su preciosa hija. La enojada Mabel fue comprada al instante. Después de todo, hacía mucho que no probaba helado. De nuevo, de repente, recordó su objetivo principal al venir aquí, así que se enojó otra vez, y bajó su pequeño puño con fuerza, incluso gritando fuerte no. Odio a Baba. Después de decir esto, se dio la vuelta y se fue enojada. El emperador quedó paralizado en el lugar, incapaz de creer lo que acababa de oír, preguntándole a su asistente qué había escuchado. Desde entonces, cada vez que el emperador venía a visitar, Mabel lloraba fuerte y le pedía que se fuera. Este comportamiento hirió profundamente el corazón del emperador, y el despistado Lisandro incluso comentó burlonamente: bienvenido al Club PMH, en otras palabras, gente a la que Mabel odia. Esto enfadó mucho al emperador. Pasó mucho tiempo. En este día Oscar vino de visita. Mabel solo lo miraba fijamente, sintiéndose muy apenada en su corazón, porque todo este tiempo, Oscar había sido torturado por los cursos, por el bien del trono, y ella lo había visto todo y ahora, solo una frase del emperador, negaba todos sus esfuerzos. Mabel sinceramente dijo lo siento. Pero Oscar no entendió, así que ella siguió diciendo hecho como MP. Oscar preguntó: ¿quieres decir que no te gusta papá? Mabel negó con la cabeza. Luego, ¿quieres decir que no quieres ser emperatriz? Mabel asintió, pero Oscar guardó silencio. Esto entristeció mucho a Mabel, sintiendo que Oscar debía estar desconsolado, pero al siguiente momento, Oscar saltó feliz porque su hermana era tan joven, y aún así podía entender lo que él decía. Ella era realmente una genio. Él sostuvo a Mabel en sus brazos y la consoló suavemente. Entonces tú tampoco quieres ser emperador, pero no hay nada que podamos hacer, porque esto es una forma de protección para ti. No tienes que sentir lástima por mí. En realidad no quiero ser emperador. Al contrario, poder estar a tu lado y ayudarte me hace muy feliz. Si en el futuro hay oportunidad, te explicaré todo uno por uno. Mientras tanto, el emperador recibió noticias de una guerra minera estallando en el sur, y la noticia decía que el duque Xavier, que había ido a investigar las minas del sur, casualmente estaba de regreso. Tal coincidencia le hizo sospechar que el duque también estaba involucrado. Desafortunadamente, el viejo zorro nunca ensuciaba sus propias manos. En cambio, usaba a otros nobles para causar su caída. La ira del emperador hizo que todos los presentes no se atrevieran ni a respirar, y el emperador también tuvo un ataque de ira en el lugar. Todos estaban muy nerviosos.
pero inesperadamente murmuró para sí mismo: necesito a Mabel. Las expresiones de todos cambiaron de preocupación a confusión. El asistente confirmó ansiosamente una y otra vez, aunque el emperador le dijo enojado que se callara. Él aún sentía cierta simpatía por esta majestad de temperamento fuerte. Después de todo, él había derramado todo su afecto, solo para ser rechazado por su hija. El emperador de repente se volvió inquietantemente aterrador. Parecía como si fuera a mandar que lo arrastraran y decapitaran en el acto para salvar su vida. Apresuradamente reveló información. La princesa sale a caminar todos los días últimamente. Al escuchar esto, la expresión del emperador se suavizó instantáneamente. Agarró su abrigo y salió apresuradamente. Sin embargo, después de los eventos del último tiempo, solo se atrevía a mirar a su hija desde lejos. No solo había crecido un poco más, incluso su cabello había crecido 1.4 milímetros, pero sin saber por qué su hija de repente lo rechazaba. Eso lo hacía sentir muy preocupado. Mabel, que estaba jugando, de repente sintió que alguien la observaba, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie a la vista. El emperador acababa de irse, para reunirse con el encargado de la coronación. Justo en ese momento, apareció de repente una bestia divina. Saltó sobre Mabel con un voz, asustándola. Ella sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Oscar sonrió y le dijo a su hermana que podía acariciar a la bestia divina y elogiarla. Mabel lo hizo con su voz infantil. Inesperadamente, de repente escuchó una voz impaciente. Mabel buscó alrededor para encontrar el origen de la voz, incluso pensando que estaba imaginando cosas. Inesperadamente la voz continuó: ¿qué estás mirando? Estoy justo aquí. Solo entonces Mabel se dio cuenta de que la bestia divina le estaba hablando. Esto era simplemente increíble. La bestia divina miró fijamente la comida para gatos frente a ella, y la pateó con desagrado, enfatizando una vez más que no era un gato. Soy el mensajero divino nacido para asistirte. Si puedes entender eso, entonces tráeme algo que los humanos puedan comer. Los ojos de Mabel estaban llenos de duda, lo cual enfureció tanto a la bestia divina, que empezó a saltar, pero justo entonces, apareció de repente la nodriza, poniendo fin a la caminata de hoy porque hoy tenían que medir el vestido para la ceremonia de coronación, así que estaría muy ocupada. Solo quedó el miserable llanto de la bestia divina. No te vayas así nomás. Tráeme algo de comer. De regreso, Mabel se encontró inesperadamente con el emperador. Mabel había oído que el emperador se había desmayado durante la última reunión, y se preguntaba si su salud había mejorado. Sin embargo, el emperador desvió la mirada primero. Mabel sintió un poco de tristeza en su corazón. No pudo evitar burlarse de sí misma. Después de todo, esto es normal. Ningún padre querría un hijo como ella, que nunca sonreía y no dejaba que la abrazaran. Sin embargo, el emperador sí lo hizo, porque la última vez su hija dijo que lo odiaba. Él estaba reprimiendo su impulso de acercarse corriendo, solo esperando que los dos pudieran aclarar el malentendido. Pronto, así nomás, pasó un mes, llegando a la ceremonia de coronación por sucesión de Mabel. En la madrugada, Mabel, todavía dormida, de repente escuchó mucho ruido a su alrededor. Abrió los ojos, y se dio cuenta que no estaba en su cuarto y el emperador, a quien no había visto por mucho tiempo, apareció en su vista desde su cumpleaños. Los dos no se habían visto por un mes. ¿Por qué estaba vestido tan formal? Mabel miró alrededor confundida. Encontró un grupo de nobles ministros, parados frente a ella, con una corona incrustada de diamantes cerca. Podría ser esta la ceremonia de coronación, para heredar el trono. Estaba extremadamente enojada. Claramente no quería ser emperadora. ¿Por qué planeaban la vida de otra persona tan despreocupadamente? Mabel corrió con sus piernitas cortas, usando una pronunciación sumamente poco estándar diciendo no, empoi no wana. Luego pateó el taburete que sostenía la corona. Ni eso fue suficiente para calmar su enojo. Pateó directamente la corona lejos a sus pies. Todos los presentes quedaron atónitos. Mabel también sintió de repente que tal vez había ido demasiado lejos, pero inesperadamente se escucharon aplausos. Su Alteza es realmente tan excelente como se rumorea. Esa patada puede describirse como valiente y poderosa, indicando que en el futuro no escuchará las palabras de ministros enfermos, ofensivos y traicioneros, demostrando su determinación de ser una gobernante sabia. El emperador también elogió orgulloso a su hija, y colocó suavemente la corona recién personalizada en su cabeza. Efectivamente, una corona adecuada debe ser personalizada para la nueva emperadora. Todos aclamaron felicitaciones a su majestad por su ascenso al trono. Pero Mabel creía que este país no tenía esperanza.
¿Cómo podrían realmente dejar que una niña tan pequeña sea emperadora? Regresó a su nuevo cuarto. Resultó que el asistente del emperador también había venido aquí, diciendo que estaba para asistirla. Mabel estaba sorprendida y dijo, no puede ser, pero el asistente pensó que se refería a descansar. Ciertamente puedes descansar hoy. Puedes empezar a encargarte de los asuntos del Estado mañana, bebé. Sin palabras, bebé sorprendida. Los ministros vendrán a rendir homenaje en la reunión de la corte de mañana. Así que nos vemos mañana, Su Majestad. Mabel estaba completamente molesta, sin poder entender cómo pudieron dejar que un niño tan pequeño manejara los asuntos del Estado. La destrucción del país era solo cuestión de tiempo. Justo entonces Mabel tuvo una sonrisa malvada. Todo tipo de malas ideas aparecían en su mente de todos modos. Es un país destinado a la destrucción, así que déjenme destruirlo personalmente, y verán si aún están de acuerdo en dejarme sentar en este trono. Hoy fue la primera reunión de Mabel desde su sucesión. Los ministros presentes no podían esperar. Estaban muy ansiosos por ver a la adorable majestad presidir la reunión y como su abuelo. El marqués Gardenia estaba especialmente complacido de finalmente poder ver a su nieta, sin ninguna limitación en la frecuencia. Justo entonces el villano, Ducavier entró, los dos archirrivales inmediatamente se enfrentaron en un duelo silencioso, asustando instantáneamente a los que estaban detrás. Por fortuna Mabel entró en ese momento. Su ternura capturó los corazones de todos los presentes. Todos se maravillaban de cómo el anterior tirano había dado a luz a una hija tan suave y linda, pero al siguiente momento, también apareció el tirano del que hablaban. Parecía que todos habían olvidado inclinarse. Un montón de tontos, todos se sintieron decepcionados. Su esperanza de que el exemperador no asistiera a la reunión se desvaneció. Pronto comenzó la reunión, y Mabel, sin duda, se convirtió en figura decorativa, y también se enteró de la situación reciente. Respecto al diablo de Devlin, si hubiera sabido que masacraría, no lo habría cubierto ese día. Pero esa apariencia miserable también hizo imposible ignorarla. El siguiente caso fue la solicitud de divorcio de la esposa del vizconde Vincent. Resultó que el vizconde había permitido que su amante se mudara a la residencia, y había expulsado a la vizcondesa a una vivienda remota, causando que la vizcondesa embarazada cayera por una escalera en ruinas, y perdiera al bebé. El vizconde no solo no mostró remordimiento, sino que incluso le dio su apellido al hijo ilegítimo, nacido de su amante. Al oír esto, padre e hija apretaron los dientes con ira. Simplemente basura, una desgracia para la humanidad. Mabel golpeó la mesa con furia, murmurando constantemente, condeno a Vincent a muerte, pero todos los presentes tenían caras inexpresivas. Finalmente, tras mucho esfuerzo, un ministro lo entendió bien. Su Majestad está diciendo, condeno a Vincent a muerte. Mabel estaba extremadamente feliz. Asintió rápidamente y repitió su decisión. Todos estallaron en carcajadas. Incluso el marqués Gardenia cambió su actitud habitual, y bromeó, así habla tu querido abuelo. Mabel estaba furiosa. Como podían todos jugar con ella, tratando sus palabras como si nada. Finalmente, para que se aprobara la solicitud de divorcio de la vizcondesa Vincent, la estampó apresuradamente. Al regresar Mabel estaba furiosa, golpeando frenéticamente su cama. Justo entonces apareció un chico rubio de repente, saludando a Mabel. Al ver esto, Oscar lo empujó directamente. Luego tomó a Mabel en sus brazos, consolándola suavemente, no tengas miedo. El chico estaba atónito. Era realmente Oscar la persona frente a él. Estaba completamente diferente de lo habitual. Hola, pequeño bebé. Mi nombre es Enrique Javier. Soy amigo de tu hermano. Al siguiente segundo Oscar desenvainó su espada. ¿Cómo te atreves a inclinarte ante su majestad? Inmediatamente el niño se arrodilló en el lugar, disculpándose por su falta de respeto. Mabel rápidamente puso su mano sobre su cabeza. Perdonando su falta, Oscar gritó de inmediato, Mabel, ¿cómo pudiste hacer eso? Yo también quiero que me acaricies la cabeza. Como resultado, la escena se convirtió en esta imagen extraña. Cambio de escena bajo el cielo completamente negro. El demonio del Imperio Devlin rara vez vuelve en sí. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de control hoy? No lo sabe, resulta que ha sido maldito. No solo su cuerpo es inmortal, incluso su mente ha sido controlada. Realmente quiere liberarse de este atolladero, y volar alto como un águila. De repente recuerda a Mabel. En el momento en que sus ojos se encontraron, se volvió completamente lúcido. No pudo evitar murmurar. Tal vez ese niño pueda echarme una mano, para alcanzar la muerte que tanto he deseado. El tiempo pasó rápido. 4 meses transcurrieron.
Antes de que se diera cuenta, Mabel había sido emperatriz por 4 meses. Durante este tiempo reemplazó su dieta de destete, finalmente disfrutando de las delicias, especialmente suministradas a la familia real. Hay que decir que eran realmente deliciosas. Ahora sabe, la razón por la que el emperador le cedió el trono fue para evitar que el imperio sagrado la llevara bajo el pretexto de la semilla de Dios. No podía entender por qué el emperador haría tanto por ella, y aunque ella no lo trataba bien, él aún mantenía esa sonrisa. Justo entonces apareció el emperador de repente, sonriendo mientras extendía su mano hacia ella, pero Mabel aún no le dirigió una mirada agradable. En cambio, se escondió directamente en los brazos del asistente, porque sentía que las cosas debían mantenerse separadas. Él la había empujado al trono, sin decir nada pronto. La reunión de hoy comenzó, con todos los ministros sonriendo y elogiándola, diciendo que su peinado de hoy era aún más lindo. Mabel, enojada, usó su voz de bebé para decirles: «Cállense todos, se fue». Solo entonces finalmente llegaron al tema principal. Este caso concernía al veredicto sobre las acusaciones de corrupción del conde Sequila. Al siguiente momento, el villano, el duque Caviar, saltó, indicando que apoyaría al conde corrupto. Los ministros consideraron esto injusto, pero él respondió directamente con sarcasmo: «Están en contra de mi sugerencia». En un instante todos los ministros cerraron la boca. Solo el marqués Gardenia aún se atrevía a enfrentarlo, diciendo que el conde había malversado todos los fondos para la expansión de la ciudad. No era eso suficiente para condenarlo, pero hay pruebas concluyentes. La arrogante actitud del duque Javier molestó mucho a Mabel. El viejo zorro siempre bloqueaba las palabras de otros, con una sonrisa astuta, tomando decisiones enteramente basadas en su propia voluntad. ¿Cómo pudo tal persona haber tenido un hijo adorable como Enrique? Resulta que Javier podía ser tan arrogante porque era dueño de las minas de cristal de poder. Después de todo, en este mundo, los cristales mágicos eran extremadamente caros y raros. Aunque la familia real tenía un stock considerable, se agotaba rápidamente. Al ver la actitud altanera del duque, Mabel sonrió. Tal vez era hora de que ella tomara acción. Sucedió hace unas noches atrás. Mabel, que estaba dormida, de repente fue despertada por intensas discusiones. Se levantó para patrullar alrededor. No encontró a nadie. Pensó que eran los asistentes discutiendo afuera, pero inesperadamente, cuando abrió la ventana, descubrió que eran 2 búhos. Mabel quedó atónita al día siguiente. La asustada Mabel buscó a la bestia divina, temprano en la mañana, explicando que podía escuchar a los animales hablar. La bestia divina explicó perezosamente que esto era porque las habilidades de Mabel comenzaban a despertar. Luego, podría conversar con todos los seres vivos en este mundo, porque Dios te ha elegido y yo nací para ayudarte. Lo sé, tu alma debe ser mucho más madura que tu pequeño cuerpo, aunque no puedo explicarlo claramente. Todo sucede por una razón, pero tendrás que explorar la causa por ti misma. El tiempo regresa a la reunión del consejo. Mabel sonríe suavemente. Esta habilidad no está mal. Es perfecta para tratar con el viejo zorro. Frente a ella, Mabel cruza las manos con expresión decidida. Luciendo extremadamente adorable, pasó mucho tiempo, y en este día, el asistente revisaba asuntos políticos. Descubrió que las reservas de cristales mágicos de la familia real no eran muy abundantes, y pronto se acabarían. Para entonces Caviar actuaría aún más arbitrariamente. ¿Qué se podría hacer en ese momento? Surgió una vocecita: «Hola Gustav». Mabel se quejó deliberadamente de que todo estaba muy desordenado aquí, y dijo que quería ayudar a ordenar. ¿Cómo podría el asistente dejar que su majestad actuara personalmente? Así que se levantó apresuradamente de su asiento. Mabel aprovechó para correr hacia adelante. Tomó la tinta y preguntó con una sonrisa, fingiendo no saber qué era eso. El asistente inmediatamente sintió que algo estaba mal. Efectivamente, en el segundo siguiente, la tinta se derramó por todas partes, manchando instantáneamente la mayoría de los documentos de negro. El asistente Gustave estaba desconsolado, pero solo pudo ir tranquilamente a buscar algo para limpiar. Aunque Mabel se sintió apenada, esta era la única forma de tener tiempo a solas aquí. Apresuradamente, sacó los documentos preparados de su mochila. Estos eran los papeles para la compra de la mina Robel, en el suroeste. Aunque la letra era torpe, era lo suficientemente legible ahora. Solo necesitaba sellarla con el sello del emperador, para que fuera válida. Tomó el sello de un lado y lo estampó firmemente. Justo entonces el emperador apareció de repente, felizmente, preguntándole a Mabel si había venido específicamente a buscarlo.
pero su hija dijo que estaba allí para ver al asistente. El emperador inmediatamente se puso celoso. La degradación debe degradarlo en ese momento. El asistente trajo de vuelta el muñeco de conejito de Mabel. Verlos felices juntos hizo que el emperador se molestara aún más. Viendo que la situación estaba a punto de salirse de control, Mabel apresuradamente le dio su muñeco como regalo. El corazón del viejo padre se derritió en el acto. Después de todo, este era el primer regalo de su preciosa hija, y ambos aprovecharon para escabullirse de ese lugar problemático. Por la noche, el asistente se sorprendió al ver el documento de adquisición de la mina, que Mabel había preparado y colocado en los archivos de aprobación diaria, porque la mina Rockville en el suroeste era conocida por su mineral de hierro inferior. Así que la adquisición obviamente no fue una decisión sabia, pero el documento claramente indicaba que había una alta posibilidad de que hubiera cristales mágicos enterrados allí, así que aunque la redacción era bastante torpe, debido a que tenía el sello real, el igual ejecutó conforme al documento. Incluso los mineros que recibieron la orden de excavar pensó que esto era absurdo, pero después de que actuaron, descubrieron grandes depósitos de cristales mágicos de alta calidad. No pasó mucho tiempo. Esta noticia llegó a los oídos de Mabel. Gracias a un topo, gracias al topo. Ahora las reservas de cristales mágicos de la familia real eran muy abundantes, y ya no tenían que estar limitados por Javier. Mabel no podía esperar a ver la expresión fea en el rostro del viejo zorro. Finalmente, el día de la reunión regular, Mabel se levantó temprano para prepararse, planeando comer algo, antes de ir a ver un buen espectáculo, pero inesperadamente se encontró con Enrique, quien había estado esperando por mucho tiempo. La sonrisa inocente del niño hizo que Mabel se sintiera instantáneamente culpable. Después de todo, él era el hijo del viejo zorro. Luego los dos comieron postres juntos en el jardín. Mabel se comió todo de un solo bocado. Él atento. Enrique inmediatamente empujó su porción hacia ella. Solo entonces Mabel notó la hinchazón en su cara, pero el niño mintió, diciendo que fue por la picadura de un insecto. Mabel sabía muy bien que esas eran marcas dejadas después de una golpiza. Después de todo, era igual en su vida anterior. Ojalá solo estuviera equivocada. Pronto la reunión regular comenzó oficialmente. Esta vez seguían discutiendo el caso de la corrupción del conde Sequilla. La diferencia fue que Javier ya no se oponía, sino que apoyaba un castigo severo. Mabel estaba extremadamente feliz, pero extrañamente, el viejo zorro no solo no estaba ansioso por esto, sino que en cambio le sonrió. Después de la reunión, el emperador finalmente recordó la mina. El asistente sacó entonces el documento aprobado. Al ver esa caligrafía tan torpe y recomendaciones tan directas, el emperador emérito frunció el ceño de inmediato. Quien estaba ayudando a la familia real, quien vendría a la oficina ese día, aparte de la sirvienta encargada de la limpieza, no había nadie más. Ah, cierto, su majestad vino una vez. El emperador emérito se rió en el acto, así que ninguno de los dos pensó en Mabel. Después de todo, ¿qué podría entender un niño de 1 año? Investiguemos enfocándonos en la sirvienta. Luego de arreglar todo, el emperador fue al dormitorio de su hija. Al verla dormir, se sintió feliz y preocupado a la vez. Que alguien tan joven tuviera que asistir a reuniones del consejo. Antes de irse, le plantó un beso en la frente a su hija, esperando que tuviera dulces sueños, y que sonriera feliz al ver a su padre mañana. Al día siguiente el viejo zorro Ducaviar envió una carta. El asistente la abrió muy desconcertado. Dentro estaba claramente escrito esperando que su majestad el emperador concediera el matrimonio entre Mabel y su hijo Enrique. Esto hizo que el asistente maldijera en voz alta. Al enterarse de esto, el tirano rompió la carta en pedazos inmediatamente, y lo arrojó al horno. Aunque sonreía, su expresión era aterradora. Esta noticia se difundió rápidamente por todo el imperio, y todas las familias nobles rechinaban los dientes, porque Mabel también era su candidata ideal para nuera, ahora que Javier había comenzado a actuar. Naturalmente no se quedarían de brazos cruzados, así que desde el día siguiente, jóvenes herederos de varias familias aparecieron sucesivamente ante Mabel, elogiándola como sus padres les habían instruido, y ofreciéndole flores para agradarla. Pero Mabel dijo directamente que no le gustaban las flores, solo le gustaban las joyas doradas y brillantes, porque en su corazón mientras tuvieras dinero, no tendrías que preocuparte por no tener ropa que ponerte ni comida que comer. Al escuchar esto, el niño gritó: «Papá, mamá, el emperador dice que a ella le gusta el oro y odia las flores». Estas palabras llegaron a oídos del emperador Amaris. Su preciosa hija en verdad no le gustaban las flores. Qué triste debe estar al caminar en el jardín cada día.
así que el tirano ordenó en el acto quemar todas las flores del jardín. Al día siguiente Oscar, quien estaba a punto de regresar a casa, sostuvo a regañadientes a su hermana, aunque solo regresaba una vez cada pocos meses. Su falta de voluntad era evidente. Después de una serie de persuasiones por parte de Mabel, finalmente, de mala gana subió al carruaje y dejó el palacio. Después Mabel fue sola a buscar a la bestia divina. Pero por más que intentaba, no podía encontrar su sombra. De repente se topó con un niño, cayendo inmediatamente al suelo. El niño estaba en pánico sin saber qué hacer. Al segundo siguiente apareció el tirano aquí, levantando suavemente a Mabel, y ordenando que el niño fuera expulsado del palacio. Esto no fue suficiente. Finalmente, decidió que desde hoy en adelante, sin importar de qué familia, ningún niño de la edad de Mabel podría entrar al palacio. Mabel se quedó paralizada, y que de Oscar, que acababa de salir del palacio. Mabel gritó ansiosamente, queriendo decir que Oscar aún estaba fuera del palacio, pero el emperador emérito solo pudo entender la palabra Oscar. Luego fue llamado por el asistente. Mabel estaba muy preocupada. Incluso su pastel favorito de costumbre había perdido su atractivo, ya que estaba completamente concentrada en cómo rescatar a Oscar. Tal vez podría ir a recogerlo ella misma, pero sin guardias. Ni siquiera podía acercarse a las puertas del palacio. En ese momento la imagen de Lisandro apareció en su mente. En realidad, ella realmente no quería pedir ayuda a esa persona, pero por Oscar. Aún así llamó al hombre en voz alta. Calmadamente preguntó Mabel qué pasaba, mientras por dentro ya estaba lleno de alegría. Mientras tanto, Oscar regresó a la mansión de la duquesa. Guiado por la ama de llaves principal al comedor, se encontró con su madre biológica, a quien no había visto por mucho tiempo. Pero tan pronto como la duquesa Donovan vio a su hijo, preguntó cómo iba su entrenamiento reciente. Al escuchar que había estado practicando diligentemente, inmediatamente alzó la voz. La diligencia sola no es suficiente. Después de renunciar al trono, no decidiste convertirte en el caballero de su majestad. Así que debes hacerte más perfecto, más inquebrantable. Recuerda mis palabras. Oscar no se atrevió a decir mucho. Solo estuvo de acuerdo en silencio. Originalmente, él había esperado que, ya que él ya no era el heredero al trono, la actitud de su madre podría cambiar inesperadamente. Ella aún mantenía la actitud estricta de maestra. Él no se quedó mucho tiempo directamente, subiendo al carruaje para regresar al palacio. Justo esta mañana sin ver a Mabel, ya había empezado a extrañarla. Pero cuando llegó a la puerta del palacio, fue detenido por los guardias. Lo siento, Su Alteza. Estamos cumpliendo las órdenes del emperador emérito. Oscar estaba confundido. ¿Acaso su padre le había ordenado prohibirle la entrada a la ciudad imperial? Eso no tenía sentido. El emperador emérito ha ordenado que cualquier persona, de la edad de su majestad, sin importar la familia, no está permitido. Oscar de repente entendió, aprobando completamente las acciones de su padre. Después de todo, Mabel era demasiado adorable, pero él había quedado atrapado en el fuego cruzado. Obedeceré la orden. Envíen a alguien a informar al emperador emérito. Justo entonces la voz de Mabel llegó desde no muy lejos. Oscar no podía creerlo y se pellizcó la mejilla. Su hermana realmente había salido, específicamente para verlo. Se vio a Mabel dando pasos, correr, tomar la mano de Oscar y regresar corriendo. Oscar quedó completamente conmovido, pero los guardias, que no estaban prestando atención, aún detuvieron a los dos, diciendo que debían reportarse al emperador emérito. Primero Mabel estaba furiosa, a punto de explotar al segundo siguiente, declarando que ella era la emperatriz. ¿Por qué tenían que esperar? Deberían escuchar mis órdenes, no las del emperador emérito. Desafortunadamente los guardias no pudieron entender. Esto hizo que Mabel gritara ansiosamente: «Váyanse», pero los pocos permanecieron inmóviles. Lisandro se rió de lo adorable que era esto. Se acercó silenciosamente y susurró un recordatorio, diciendo que informaría al emperador emérito. Los tres finalmente regresaron exitosamente al palacio. Oscar expresó su gratitud sinceramente, mientras Mabel tímidamente no miraba atrás. Solo caminaba adelante con la cabeza baja. Oscar sonrió. Su hermana era realmente demasiado adorable. No es de extrañar que la hubiera estado extrañando todo el tiempo. En ese momento Oscar preguntó, confundido: «Por cierto, ¿qué pasa contigo y el tío? Normalmente cuando el tío se acerca a ti, no lloras. ¿Cómo es que están juntos hoy?» Mabel recordó lo que acababa de pasar, y estampó el pie con enojo, mientras Lisandro se reía divertido. Resultó que hace unas horas, Mabel le había pedido que trajera a Oscar al palacio, pero él fingió estar muy preocupado.
diciendo que solo era un guardia pequeño sin poder real. Luego le pidió a Mabel aceptar una condición, que era darle el pastel que estaba en la mesa, y entonces él haría todo lo posible por cumplir su petición. ¿Cómo puede haber alguien tan sinvergüenza, peleando con un niño por comida? Como dijiste, si Oscar no puede entrar, tendrá que regresar a la mansión del duque. Además, Oscar le tiene mucho miedo a mi hermana. Qué lamentable, pensó Mabel en solo 0.01 segundos, y aún decidió separarse de él. Dolorosamente apuñaló el pastel, y rápidamente se lo envió a la boca de Lisandro. El hombre aprovechó y aún actuó con arrogancia, diciendo que solo quería el pastel, pero no esperaba que su majestad personalmente se lo diera en la boca. Realmente amable y considerado. El tiempo regresa al presente. Lisandro se rió incontrolablemente, en un abrir y cerrar de ojos. Fue suspendido por el emperador emérito, reemplazado por 2 hombres fornidos. Mabel se jactaba un segundo. Al siguiente segundo comenzó a extrañarlo, porque estos dos la seguían demasiado de cerca. Justo entonces se encontró con el duque Javier, el viejo zorro que había venido a bloquearla. El guardia percibió la amenaza de inmediato, parándose en medio al ver esto. El viejo zorro dijo sarcásticamente: eran realmente buenos perros, criados por el emperador emérito. Mabel, para desahogar su enojo, fingió deliberadamente no entender, preguntando dónde estaban los perritos. El viejo zorro siguió la broma diciendo: justo por allá, pero quizá ya se hayan escapado. Tras escuchar eso, Mabel preguntó con voz de bebé: ¿cómo podrían correr los perritos aquí? Duque Javier, eres tonto. Pero el duque solo se detuvo un momento. Luego se obligó a sonreír. Después de todo, hoy no estaba aquí para charlar con una niña. Lo que quiero hablar contigo es sobre mi hijo. Mabel estaba muy confundida. ¿Qué exactamente estaba haciendo? Enrique te quiere mucho. ¿Y tu majestad? ¿Le gusta Enrique? Me gusta. Entonces quieres jugar con él todos los días. Vivir juntos todos los días. Probar comida deliciosa juntos. Leer y escribir juntos. Javier seguía divagando. Una flecha de repente voló, casi dando en Mabel. Por suerte, la sirvienta fue rápida para abrazarla, apenas logrando esquivar la emboscada. Rápidamente proteger a su majestad, el emperador. Los 2 guardias personales se pusieron al instante frente a ella, bloqueando el ataque feroz. Javier parecía ansiosamente preocupado por Mabel, gritando que los guardias llegarían pronto, así que no había de qué preocuparse. Al segundo siguiente otra flecha voló. Javier se sacrificó para bloquearla. Ahora Mabel entendió que ella era el objetivo. Si Javier no hubiera estado ahí hace un momento, ella habría sido asesinada otra vez. Tembló de miedo. Había muerto tan miserablemente en su vida anterior. Finalmente renacida aquí, no quería repetir el mismo error. Así que Mabel usó todo su poder espiritual, convocando avispas circundantes para atacar a los asesinos. Instantáneamente una masa negra voló hacia las personas enmascaradas. La escena se volvió inmediatamente caótica, pero aún así solo pudo contenerlos temporalmente. Por fortuna, el emperador emérito, un maestro espadachín, llegó corriendo al escuchar el sonido. Todos los asesinos huyeron desordenadamente. Persíganlos, no dejen que escape ninguno. Después de arreglar todo, corrió apresuradamente al lado de su hija, revisando cuidadosamente si estaba herida, y la sostuvo firmemente en sus brazos, consolándola suavemente. Su expresión ansiosa fue vista completamente por Mabel, pero antes de que pudiera reaccionar, se desmayó por el agotamiento físico. El tiempo salta a 3 días después. Mabel ha estado inconsciente continuamente durante 3 días, pero los resultados del examen no muestran anomalías, solo que no se sabe por qué no ha despertado. Según la investigación, este incidente ocurrió porque el maestro de barreras del palacio fue sobornado, permitiendo que asesinos se infiltraran en el palacio, y casualmente eligieron el momento en que el más fuerte, Lisandro, había sido despedido. Tanto padre como hijo creyeron que esto fue enviado por el Imperio Devlin, rechinando los dientes, queriendo acabar con ellos. La atmósfera en el lugar se volvió inmediatamente gélida. El médico imperial casi se murió de miedo. ¿Cuándo despertará Mabel? No debería esa pregunta hacérsela al doctor. La mirada de los dos casi mata al hombre. El médico imperial estaba tan asustado, que se arrodilló y suplicó piedad, divagando sobre sus dificultades. Justo entonces Mabel finalmente despertó. Los 3 voltearon la cabeza al unísono. Los 2, padre e hijo, la rodearon de inmediato, preguntándole si se sentía mal en alguna parte. El médico imperial también respiró aliviado felizmente. Mabel estaba confundida. Solo se había quedado dormida un rato. ¿Por qué tenían esas expresiones? No sabía que había estado inconsciente durante 3 días. Para el padre y el hijo había sido una eternidad. En los días que siguieron,
Dondequiera que iba alguien la seguía. Incluso los guardias aumentaron mucho hoy. Finalmente convenció a los dos de salir y buscar a la bestia divina. Antes hiciste que los avispones persiguieran de cerca a esos atacantes. Los seguí para ver también. Mabel estaba ansiosa por saber quién era esa persona, pero inesperadamente la bestia divina dijo que Mabel también conocía al cerebro detrás de todo. Era el duque Javier, el viejo zorro. Mabel se quedó paralizada en el lugar porque en ese momento, cuando la atacaron, Javier incluso bloqueó una flecha. Para ella todo fue solo un acto para engañarlos. Mabel decidió encontrar la forma de vengarse, así que esta vez podría escapar de la muerte, gracias a su superpoder y al emperador emérito, que acudió al rescate. No sabía cuándo llegaría el próximo peligro, así que antes de eso tenía que entrenar bien para protegerse. Debía volverse más fuerte, hasta poder usar esta habilidad a voluntad. El tiempo rápidamente entró en invierno. Mabel a menudo se quedaba con los animales, por lo que sus habilidades mejoraron. Se le vio extendiendo la mano suavemente, para usar el poder espiritual, y pronto muchas hierbas verdes crecieron en el suelo. Los animalitos comieron muy felices, pero esto estaba lejos de ser suficiente para volverse más fuerte. Aún requería la acumulación de tiempo. Mabel estaba muy ansiosa en su corazón, porque solo volviéndose poderosa rápidamente, podría castigar a Javier de repente. Un alboroto vino desde la distancia. Los soldados gritaron que había una emboscada. El corazón de Mabel se hundió de repente. Era dirigido contra ella otra vez. En ese momento Lisandro entró corriendo, diciendo urgentemente que el demonio del Imperio Devlin estaba atacando la ciudad imperial, y que necesitaban ir rápido a un lugar seguro. Mabel fue enviada al palacio, después de saber que el emperador emérito había ido personalmente a la batalla. No pudo evitar recordar el estado miserable del chico. La última vez, moriría directamente esta vez. Mientras tanto, el emperador emérito que vino a la batalla ya estaba confundido, porque el demonio del Imperio Devlin no solo no dañó a ninguno de sus soldados, sino que incluso aniquiló a todas las tropas Devlin que trajo. ¿Es este un truco de Bellan? ¿Por qué haces esto? Porque ellos interfirieron con mi propósito de venir aquí. El viejo emperador estaba más confundido, pero el chico dijo, ve a traer a tu hija. El emperador para mí. El tono frío y la demanda irrespetuosa enfureció instantáneamente al hombre. Todos los presentes quedaron impactados por las palabras del demonio del Imperio Devlin. Obviamente una feroz batalla estaba por comenzar. El emperador emérito, un maestro espadachín, inició el ataque primero, pero evidentemente, los ataques ordinarios de energía de espada no tuvieron ningún efecto. Justo cuando decidió usar su habilidad única, Mabel apareció de repente y con voz fuerte les ordenó detenerse. No peleen más. El emperador emérito entró en pánico. Como apareció su preciosa hija aquí, el chico también detuvo simultáneamente sus movimientos, mirando a Mabel largamente. Esto confirmó aún más su sospecha. Cuanto más cerca de la ciudad imperial Hermina, más lúcido se volvía, y ahora estaba en un estado completamente claro. Debía tener algo que ver con este pequeño emperador. Mabel se asustó un poco por la mirada fija, pero creyó que el chico la recordaba, así que reunió valor para saludarlo y presentarse, pero inesperadamente, el chico no solo no mostró expresión alguna, sino que incluso caminó directamente hacia ella. El emperador emérito entró en completo pánico, gritando a Mabel que se ocultara detrás de él. Incluso Lisandro se apresuró a adelantarse para advertir. Los dos hombres quedaron bloqueados en medio. Mabel estaba muy nerviosa, rezando en silencio para que no se acercara. De lo contrario, sería gravemente herida como la última vez. Pero lo que nadie esperaba era que él se arrodillara directamente ante Mabel. Me pasaré a Herminao. Quiero ser tu subordinado. Por favor, acéptame, mi señora. El emperador emérito estaba tan enojado que la energía de la espada se dispersó en todas direcciones. Parecía que iba a destrozar al chico en el acto, pero Mabel de repente intervino y aceptó primero la petición del chico. Originalmente el emperador emérito aún quería que su hija retirara esa decisión, pero juzgando por su expresión, claramente era imposible, así que solo pudo ordenar sin poder hacer nada primero. Encerrarlo en la mazmorra poco después. Mabel hizo que Lisandro la llevara a la mazmorra. La chica saludó nerviosamente, y el chico en realidad se presentó. Puedes llamarme Adón. Este desarrollo fue inesperado para Mabel. Ella emocionada agarró los barrotes y preguntó, ¿por qué viniste aquí? La expresión del chico era fría, como si contara la historia de otra persona. Porque no quiero quedarme en Devlin. No quiero vivir como un perro. Según él, estaba bajo el control mental del emperador Devlin,
Por eso masacraba vidas en el campo de batalla, para evitar despertar en un lugar lleno de cadáveres. Vino aquí aunque Mabel estaba muy triste por esto. Aún no entendía qué relación directa tenía esto con su llegada aquí. Aiden no le contó la razón más directa, solo diciendo eso. El emperador Devlin realmente odiaba al emperador emérito, así que el perro cuidadosamente domesticado que corría hacia el lado enemigo, seguramente lo haría enojar mucho, y él acababa de aniquilar a las tropas que Devlin había traído. Si Mabel no lo protegía, él no tendría a dónde ir. Mabel inmediatamente empatizó, así que él tampoco tenía familia y estaba sin hogar. Todo el tiempo había estado luchando solo. Por eso aceptó en el acto que el chico se quedara allí, pero el requisito era que debía escucharla. Y el emperador emérito, el chico, asintió obedientemente. Solo entonces Mabel soltó un suspiro de alivio, y se volvió para pedirle a Lisandro que le quitara las cadenas. Parece doloroso estar atado así, pero obviamente esto no estaba permitido. Después de todo, el chico era demasiado peligroso. Mabel se disculpó sinceramente con Aiden, y prometió ayudarlo a liberarse pronto. Sin embargo, al segundo siguiente, el chico aplicó suavemente fuerza. Las cadenas se hicieron pedazos al instante. Ahora te sientes más cómodo viéndolo, ¿verdad? Mabel se quedó atónita. Así que realmente solo estaba atado. Podía liberarse cuando quisiera. Justo antes de que los dos estuvieran por irse, Mabel sacó una canasta y se la entregó. Después de regresar, Mabel siguió pensando en el chico, queriendo saber cómo estaba en la mazmorra. Pero obviamente, era imposible averiguarlo por parte del emperador emérito y Lisandro, así que abrió la ventana en secreto, usando mucho queso como condición, para pedir ayuda a los ratones. Quiero que me ayuden a vigilar a un niño. Está encerrado en el nivel más bajo de la mazmorra. Ve a quien ha visto, qué ha dicho, o si lo han castigado o algo así. Mientras enviaba a los ratones, hablaba para sí misma, preocupada por el chico. El emperador emérito ya había llegado detrás de ella. La culpable Mabel se sobresaltó. Alguien dijo que fuiste a la mazmorra. ¿Por qué has estado haciendo cosas peligrosas? Desde la última vez, si ese tipo se descontrola, podría lastimarte, no como en su manera habitual de bromear. Hoy el emperador emérito estaba muy serio. Pero Mabel pensó en su promesa con el chico, y aún así habló con determinación. Hice una promesa con Aiden, así que seré responsable de él. El emperador emérito fue golpeado duramente en el instante. Su corazón no pudo evitar doler. Mabel siempre había sido indiferente con cualquiera. Ahora realmente le importaba mucho ese mocoso. Parece necesario ir a la prisión a verlo. Aiden en este momento. Aiden miraba fijamente la canasta en la mazmorra, que Mabel había dejado especialmente antes. Ella dijo que contenía un delicioso pastel de chocolate, pero el chico nunca comía cosas dulces. Así que quedó ahí. Pronto llegó el emperador emérito enojado. Abrió la puerta de la mazmorra y entró. Dime cuál es tu verdadera razón para estar aquí. El chico permaneció en silencio, solo observando la situación. La única razón por la que sigues aquí es porque yo lo permití, así que mejor responde rápido a mi pregunta. El chico finalmente se dio cuenta de que el hombre frente a él era el que realmente tenía el poder, así que no tuvo más opción que obedecer. En realidad, he estado bajo el control mental de Velan todo este tiempo. Me hizo dañar a otros sin darme cuenta, pero el día que me llevaban al Imperio Hermina, me encontré con tu hija. En ese momento las restricciones de Velan sobre mí se aflojaron. Fue la primera vez que estuve consciente, mientras estaba bajo el control del emperador. Amaterasu no pudo evitar preguntarse sobre la verdad de esto. ¿Podría su reciente estupor en el campo de batalla haber sido causado por Mabel? Pero ahora estás tan lejos de Mabel. No importa la distancia, esta distancia está bien. Pero claro, mientras más cerca mejor. Tu distancia de ella termina aquí. No soy como Mabel, no confiaré en ti por completo. En cuanto a cómo tratarte, lo haré saber cuando lo decida. Mientras el emperador Merita se preparaba para irse, vio de reojo el pastel en la canasta en el suelo. Era el postre favorito de su preciada hija, el pastel de chocolate. Ella solo podía comer un pedazo pequeño cada día. Pensar que se lo había dado a este tipo. Estaba tan enojado que casi se come a Aiden vivo. Mientras tanto, Mabel yacía en la nieve, muy preocupada. En 2 meses más, habría sido emperadora por un año completo. Durante este tiempo, actuó deliberadamente como una niña mimada y molesta. Sin embargo, el emperador emérito seguía adorándola. Como siempre, ella se acostaba durante las reuniones, sin respetar el protocolo adecuado. Los ministros incluso tomaban eso como señal de su confianza, como podría abdicar con éxito. Esto la preocupaba profundamente hasta ahora. Su único logro había sido rescatar a Aiden de la prisión.
Aunque su residencia estaba lejos de su palacio privado, seguía siendo el mejor resultado posible. Pronto pasaron 2 meses. Bajo el cuidadoso cuidado de su enfermera, Mabel se volvió aún más adorable. Ahora estaba segura, después de todo este año, no solo podía caminar sola, sino también expresar claramente sus verdaderas intenciones. Así que esta vez seguramente tendría éxito en abdicar. Avancemos en el camino hacia la abdicación. Hoy era la celebración del segundo cumpleaños de Mabel. Elegantemente y exquisitamente vestida, caminó hacia el trono bajo la mirada de todos. Todos, levanten la cabeza. Bajo la orden de Mabel la ceremonia comenzó oficialmente. Ahora por favor, presenten los regalos que prepararon para su majestad. El primer regalo fue un cristal de poder mágico, hecho del núcleo de una criatura rara del sur. Luego vino la piel de un feroz rey lobo del norte. Todos eran objetos extremadamente valiosos, pero Mabel mantuvo una actitud fría e indiferente durante todo el tiempo. Los ministros temblaban de miedo, ya que la expresión de su majestad mostraba claramente insatisfacción. El asistente Gustave también notó que algo estaba mal, y apresuradamente buscó algo impresionante. Cuando descubrió el regalo del marqués Gardenia, sus ojos se iluminaron de inmediato. La familia Gardenia presenta a su majestad la propiedad de todos los edificios. En la calle central de la capital, Mabel quedó completamente atónita. Esto difícilmente era un regalo para un niño, pero mantuvo la compostura, ya que esta vez necesitaba parecer arrogante e irracional, para hacer que la gente la odiara. Con enojo dijo, sigue siendo muy poco, y exigió más regalos. El marqués Gardenia dio un paso adelante, para preguntar si encontró el regalo. Demasiado insignificante, Mabel estuvo de acuerdo verbalmente, aunque se sentía muy culpable por dentro, pero para su plan de abdicación, tenía que molestar a su abuelo. El rostro del marqués Gardenia se puso rojo al instante. Claramente estaba disgustado, pero al segundo siguiente gritó fuerte. Sabía que esto pasaría. Un solo edificio es muy poco. No solo para ti, a mí también me parece vergonzoso. Originalmente quería darte todo el distrito comercial, pero el asistente lo entendió mal. Debía haber transferido todo a tu nombre. Hace mucho tiempo Mabel quedó completamente atónita. Su abuelo incluso estaba de rodillas ante ella, lo cual iba contra toda la decencia. Sin embargo, Marqués Gardenia continuó con remordimiento. Todo es culpa mía por no ser lo suficientemente minucioso, arruinando tu cumpleaños. También te daré el gremio comercial Gardenia, aunque aún podría ser insignificante. Al escuchar esto, todos se pusieron nerviosos y comenzaron a disculparse con Mabel, todos ofreciendo sus posesiones más preciadas. Mabel miró ansiosamente al emperador emérito en busca de ayuda, pero el emperador emérito no entendió, declarando orgulloso que su regalo era absolutamente el mejor. Pero cuando Mabel lo abrió encontró que era la escritura, que transfería la propiedad del reino de Orfen. Mabel apretó los puños con ira inmediatamente. A pesar de hacer tanto esfuerzo, aún no había provocado ninguna insatisfacción, ni decepción justo en ese momento. Oscar entró a la habitación sonriendo. Le deseó feliz cumpleaños, y le colocó una pulsera de joyas en la muñeca. Claramente combinaba con el collar del año pasado, como parte de un conjunto, y asombrosamente podía ajustar su tamaño para que le quedara a la muñeca. También trajo el regalo y una carta de Enrique. La carta contenía palabras sinceras, y el regalo era el favorito de Mabel, chocolate difícil de conseguir. Mabel sonrió satisfecha, porque estos 2 artículos eran los únicos verdaderos regalos de cumpleaños que había recibido hoy. En ese momento Ace solo podía ver que a su hija no le gustaban los regalos de cumpleaños de este año. Sin embargo, todavía creía que su regalo era el más grandioso, y estaba planeando qué país darle después. Justo entonces notó algo que brillaba cerca. Al mirar más de cerca parecía una piedra pequeña. El asistente dijo que era una reliquia sagrada, enviada por el Santo Imperio. La expresión del emperador Amaterasu cambió instantáneamente. Ordenó que el objeto fuera retirado inmediatamente. No permitiría que su preciosa hija lo viera. El asistente, preocupado mientras organizaba las cosas, se preguntaba qué excusa usar para devolver el objeto, pero no se dio cuenta de que, justo antes de cerrar la puerta, la piedra desapareció misteriosamente esa noche. Justo después de medianoche Mabel salió de la cama de puntillas, dirigiéndose al balcón. Había recibido una nota de un ratón, enviada por Adun, que decía claramente: ven al balcón después de la medianoche esta noche. Pero al mirar alrededor no vio a nadie. De repente, apareció una luz apenas visible a lo lejos. Al inspeccionar más de cerca era una bolsa llena de monedas de oro. Mabel brilló de alegría. Aiden realmente entendía su corazón. Después de todo, el dinero es el rey. Mientras tanto,
Aiden observaba tranquilamente a Mabel. Al verla salir feliz sonrió satisfecho. Temprano a la mañana siguiente, Mabel se estiró perezosamente y giró la cabeza, solo para chocar con una piedra. No la había visto ayer, pero ahora aparecía ahí. Pensó que quizás era del paquete de Adam, así que por curiosidad la tocó. Pero al segundo siguiente, la piedra atravesó su cuerpo directamente. El dolor ardiente hizo que Mabel lagrimeara involuntariamente. Le tomó mucho tiempo recuperarse. Llena de preguntas, buscó a la bestia divina, y aprendió que esto era la reliquia sagrada, algo que podía potenciar el poder divino. Mabel estaba llena de alegría hasta que escuchó que era algo que solo poseía el Imperio Sagrado. Se tensó al instante. ¿Qué estaban planeando exactamente esas personas? En los días siguientes, Mabel siguió flojeando, acostada y durmiendo durante las reuniones diarias, solo esperando una abdicación rápida. Escuchó que la región occidental estaba sufriendo una sequía severa, sin una gota de lluvia por varios meses. Aunque se estaban preparando suministros, la sequía prolongada podría causar pánico público, así que se necesitaban estrategias para estabilizar la moral pública. En ese momento el viejo zorro Ducaviar sonrió astutamente. Podríamos realizar una ceremonia de oración por la lluvia. ¿Qué plan maquiavélico estaría tramando? Esto consolará a la población del noroeste, que sufría de hambruna, dado que tal ceremonia requiere la presencia del emperador y la distribución de suministros de ayuda para cuidar al pueblo. Naturalmente, el emperador emérito se opuso. Después de todo, Mabel aún era muy joven, y aparecer en público era prematuro. Sin embargo, Mabel de repente se interesó, decidiendo cooperar y ver cuál era su siniestro plan. Sí, puedo realizar la ceremonia de oración por la lluvia. El emperador emérito intentó disuadirla ansiosamente, ya que era muy peligroso fuera de la ciudad imperial, y el viaje hacia el oeste era muy largo. Aunque apaciguar al pueblo era importante, la seguridad de su hija era más crucial. Papá, ¿no vendrás también? El corazón del emperador emérito se conmovió instantáneamente. Así su hija se sentiría segura porque él estaría con ella. Su hija debía creer que él era el más poderoso. Así que no hay problema, pero tengo una condición. Dado que el duque Caviar tiene un corazón tan bondadoso para el pueblo, debes estar dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos, ¿verdad? Entonces prepararás la comida. El viejo zorro no tuvo más opción que forzar una sonrisa. El marqués Gardenia le clavó el puñal, felicitándolo por su buena asignación, y recordándole que el oeste tenía una grave escasez de agua, así que debe preparar agua potable junto con la comida. Pero, dado que la familia Javier era el grupo mercantil más rico del imperio, esta cantidad de dinero no debería ser un problema, ¿verdad? Realmente fue satisfactorio ver a Javier tan avergonzado. Pronto llegó el día de la partida. Esta era la primera vez que Mabel salía de la ciudad imperial, así que se sentía nerviosa y emocionada a la vez. Miró a su alrededor buscando a Aiden, pero antes de encontrarlo, Oscar vino corriendo, preguntando ansiosamente si tenía miedo. Después de todo, se iba muy lejos de casa. No importaba cómo Mabel le explicara. Oscar todavía pensaba que su hermana solo fingía ser valiente. Pero no te preocupes, pase lo que pase, yo te protegeré, así que espera ver lo que puedo hacer. Mabel se sintió conmovida hoy. Oscar realmente parecía un hermano mayor. De repente apareció Enrique también. Mabel corrió feliz hacia él y preguntó por su bienestar. ¿No te han picado insectos últimamente? Enrique sonrió brillantemente diciendo, gracias por preocuparte, Mabel. Ahora Mabel estaba aún más confundida. ¿Qué estaría planeando el viejo zorro exactamente? Incluso traer a Enrique consigo. Mientras ella lo pensaba, de repente fue levantada por el emperador emérito. Estamos a punto de partir, ¿estás lista? Él colocó suavemente a su hija en el carruaje, y le recordó que se sentara quieta. Mabel dudó por un momento. Luego llamó a Aezeta, preguntándole si quería ir juntos esta vez. El emperador emérito sorprendentemente declinó. Solo besó suavemente la frente de su hija. Esta vez papá quiere protegerte desde adelante. Si es posible, iremos en el mismo carruaje. Si es posible, viajaremos en el mismo carruaje. De regreso, todos se veían muy tensos, lo que Mabel no podía entender del todo, pero esa sensación de estar protegida aún la conmovía. Al día siguiente, el grupo llegó a la región occidental. Mabel se vistió con ropas ceremoniales y caminó hacia el altar, al sonido de tambores, y aquí sucedió algo inesperado. La situación era mucho peor de lo que imaginaron. Las praderas estaban completamente marchitas. No se veía agua por ningún lado. La gente estaba encantada de que el emperador hubiera venido en persona después de todo.
Una vez que terminara la ceremonia, recibirían agua y suministros de comida. Anteriormente, Mabel había pensado que Ducaviar tramaba alguna artimaña, pero nunca había visto condiciones tan graves, ni siquiera en su vida pasada. Realmente quería hacer algo por esta gente, aunque solo fuera para traer un poco de lluvia. Extendió sus brazos, juntó las manos en oración, y clamó en su corazón: lluvia, por favor, cae ya. El cielo, que antes estaba despejado, de repente se cubrió de nubes oscuras, y realmente comenzó a llover. Toda la gente se llenó de alegría. Esta lluvia, meses después, fue verdaderamente una bendición divina. Mabel también estaba muy feliz, sorprendida de que en verdad hubiera funcionado. El atento emperador Ameritas rápidamente cubrió a su hija con su ropa, temiendo que se resfriara con la lluvia, sin importarle que él mismo estaba empapado. De repente la multitud empezó a agitarse. Es su majestad quien creó este milagro. Los dioses escucharon las oraciones de su majestad, y trajeron la lluvia. Mabel negó con la cabeza vigorosamente. Si todo se atribuía a ella, la abdicación sería aún más imposible. Así que con descaro gritó que papá es increíble. Realmente está lloviendo. Fue papá quien hizo que lloviera. Porque papá es un maestro espadachín. La opinión pública cambió al instante, con todos vitoreando: ¡viva el emperador Ameritas! Y la ceremonia de oración por la lluvia concluyó perfectamente. Dentro de la tienda Javier temblaba de rabia, porque su propuesta para la ceremonia de lluvia era solo una fachada. Hace muchos años, el imperio había caído en crisis debido a una sequía rara. Solo con la ayuda financiera de la familia Javier lograron superarla. Fue entonces cuando Javier, como nuevo rico, obtuvo su título y honor. Había planeado repetir esto, para elevar el estatus de su familia, y avergonzar a la familia imperial, pero salió completamente mal. Esto era demasiado extraño. Incluso con una gran cantidad de cristales mágicos de alta pureza, era imposible hacer que lloviera durante tanto tiempo. Esto definitivamente estaba más allá de la capacidad humana. Justo entonces Enrique entró. Javier preguntó con el rostro oscuro: ¿cómo van las cosas que te pedí hacer, padre? Realmente no quiero hacer esto suficiente. Inútil. Ni siquiera puedes persuadir a un niño tan pequeño. No quiero verte salir. Enrique, desconsolado, se quedó parado abatido. Bajo la lluvia ya para entonces, Mabel se había desplomado en la cama por agotamiento, pues la lluvia había drenado todo su poder divino. De repente el emperador Ameritas le dijo sonriendo: ya podemos irnos a casa ahora. ¿Casa? Sí, nuestro hogar. El rostro de Mabel se sonrojó instantáneamente. En su vida pasada había envidiado a sus amigos, que tenían sus propios hogares y familias, pero la palabra hogar nunca le había pertenecido. Ahora todo era diferente. Mi preciosa hija debe de estar agotada. Cuando regresemos a la ciudad imperial, comeremos todas las medicinas preciosas de todo el continente. Mabel se sentó suavemente, murmurando en voz baja: no me gustan esas cosas. Pero la sonrisa sin disimulo en su rostro la delataba. Después de un breve descanso, el grupo oficialmente comenzó su viaje de regreso al palacio. Ya para entonces, Mabel había sido conmovida por el emperador emérito, inconscientemente enamorándose de este sentimiento de aceptación incondicional. Oscar, al ver a su hermana perdida en sus pensamientos, creyó que estaba triste y se puso triste. Será porque reemplacé a papá en la carreta, pero yo también estaba preocupado por ti, y quería verte al ver esto. Mabel explicó apresuradamente en voz alta: no es así, estoy muy feliz de regresar contigo ahora. Oscar finalmente estaba feliz, pero luego Mabel preguntó por Adam. ¿Sabes dónde está? Tengo que hacerme responsable de él. Oscar quedó completamente atónito. Su adorable hermana en realidad se preocupaba por otro chico, incluso diciendo que tenía que hacerse responsable de él. Rápidamente cambió de tema, para evitar que su hermana pensara en otros chicos. Podemos explorar en el camino de regreso a la ciudad. No es algo para esperar con ilusión después. Mabel vivió muchas cosas diferentes, sintiendo todo completamente distinto. Desde el Palacio Imperial, el tiempo voló y el grupo estaba listo para regresar. El considerado emperador emérito instruyó a Oscar para que cuidara bien de su hermana, y pidió a Cicerón que patrullara la retaguardia. Pero Aiden se sorprendió mucho al ver al hombre. ¿Por qué está el vizconde Dargo aquí? El hombre corrió hasta el frente de la procesión y golpeó la ventana de la carreta, despertando instantáneamente a la dormida Mabel. Mis disculpas, su majestad. Quería informarle que el camino adelante podría estar un poco accidentado, así que la carreta será movida. Oscar estaba molesto de que un asunto tan pequeño hubiera despertado a su hermana. No le hagas caso, apóyate en mí y duerme. Mabel,
que había consumido demasiada energía. Volvió a dormirse, esperando llegar al palacio en un solo sueño, pero no mucho después. Pilares mágicos descendieron repentinamente del cielo. Los caballos se asustaron y se encabritaron, creando un caos instantáneo. Entonces, una espada afilada atravesó repentinamente la carreta por detrás. Por suerte Mabel la esquivó rápidamente. Al ver esto, Oscar quiso sacar su espada para pelear, pero fue detenido por Mabel tras algo de persuasión. Todos salieron juntos de la carreta. Sin embargo, la situación afuera era grave. Según los reportes, había al menos 3 magos a nivel maestro, y nuestra gente no podía resistirlos. Justo entonces, muchas flechas llameantes cayeron repentinamente del cielo. Mabel los fulminó con la mirada, y al instante todas las flechas desaparecieron sin dejar rastro. Todos pensaron que fueron los magos del Imperio Herminao, quienes bloquearon el ataque, pero la verdadera guardiana, Mabel, sostuvo firmemente la mano de su hermano y decidió: esta vez te protegeré. Usó discretamente su poder espiritual para defenderse de las flechas ígneas del cielo. Justo entonces Cicerón corrió urgentemente, diciendo que sabía dónde estaba el emperador emérito, y los escoltaría para reunirse. Con eso se dirigió hacia las profundidades del bosque. De repente el enemigo atacó de nuevo, como si conociera sus movimientos. Oscar rápidamente protegió a su hermana, bloqueando todas las flechas, mientras Mabel silenciosamente se encargaba de los rezagados. Desde atrás, no podía dejar de pensar en el emperador Ameritas. Normalmente él debería haber sido el primero en llegar. En una situación así, ¿por qué no había señales de él hoy? Habría sucedido algo de repente. Un mago, vestido de negro, apareció y lanzó un ataque a Mabel. El primer pensamiento de la chica no fue para ella misma, sino para su hermano Oscar. Detrás de ella, para evitar que su hermano fuera herido, ella lo empujó directamente. Justo cuando Mabel se preparaba para aceptar su destino, descubrió que Cicerón había bloqueado ese golpe fatal por ella. El hombre preguntó ansiosamente si estaba herida. Su preocupación parecía genuina. Mabel se sintió muy arrepentida. Cicerón había recibido una herida tan grave para protegerla, pero en el siguiente segundo, ella vislumbró la espada en la mano del hombre. Era la misma que la había apuñalado. En el carruaje, no pudo evitar murmurar: esa espada. La expresión del hombre cambió instantáneamente. La descubriste tan rápido. Entonces debo adelantar mi plan. Diciendo esto, agarró a Mabel y advirtió a Oscar que no hiciera movimientos. Todos quedaron atónitos. ¿Qué estás haciendo? Deja la espada ahora mismo. El hombre sonrió triunfalmente. He estado infiltrado por 1 año, y nadie me descubrió. ¡Qué grupo de tontos! Suelta a Mabel ahora o mi padre no te perdonará. El hombre rió aún más descontroladamente. ¿Cómo crees que el emperador Meritas te salvará? Has sido golpeado por la parálisis creada por nuestro señor. Probablemente está sufriendo. Seguramente inmovilizado, y siendo aleccionado por mis subordinados. Vamos a ver al emperador Meretes ahora. Ver su estado inmóvil y mientras tanto, eliminar al pequeño emperador que tanto adora. Frente a él eso sería mucho más interesante. Mabel no podía creer esas palabras, creyendo que su padre definitivamente estaría bien. Lo urgente ahora era escapar rápido, para proteger a todos, incluido su padre. Así que liberó su poder mágico, convocando todos los insectos voladores de las montañas, y controlando raíces de árboles para romper la tierra. Todos los ataques se dirigieron hacia el hombre. Mabel vio esta oportunidad para escapar, pero en el momento crítico, fue atrapada. El hombre levantó su espada con ira, y cortó directamente a Mabel. En este momento peligroso, el emperador Meretes, desaparecido por mucho tiempo, apareció de repente, recibiendo el golpe fatal por ella. El hombre resultó gravemente herido, pero aún sonrió y le preguntó a su hija si estaba lastimada. Papi está aquí. Papi prometió protegerte, para mantenerte a salvo. Cicerón rió salvajemente, sacando su espada, siendo golpeado con magia que podría noquear monstruos. Y aún así corriendo hasta aquí. Realmente eres un loco. Al ver su misión cumplida, el hombre se dio la vuelta y huyó. Oscar, el único con la cabeza fría presente, ordenó inmediatamente la persecución. No dejen que ese tipo escape. Mientras tanto, Mabel estaba completamente en pánico, presionando continuamente la herida del emperador Meretes. Pero la sangre seguía brotando incontrolablemente. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me protegiste con tu cuerpo? ¿Eres tonto? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Mabel siguió cuestionándolo, mientras las lágrimas corrían incontrolables. El emperador emérito le secó suavemente las lágrimas, y sonrió respondiendo: no hace falta tanta sabiduría. Es porque tú eres mi más amada, preciosa hija en este mundo. El corazón de Mabel se rompió en realidad.
Ella siempre había sentido este amor paternal, pero en su vida anterior, también pensaba que era realmente amada, solo para ser abandonada y lastimada impredeciblemente después. Así que asumió que la persona frente a ella sería igual, y siempre se había negado a aceptarlo y enfrentarlo. Al ver al emperador emérito, a punto de cerrar los ojos para siempre, Mabel ya no pudo contenerse. En su corazón seguía repitiendo: no te vayas, prometo que seré buena. Hablaba tanto a su madre, de su vida anterior, como al actual emperador emérito, habiendo finalmente cruzado ese muro en su corazón, solo para enfrentar tal resultado. Si hubiera sabido que él nunca la trataría con tanta ternura, desde el principio lloró histéricamente. No te vayas, no me dejes sola. De repente, un pilar dorado de luz se disparó al cielo, desde lo profundo del bosque. Luego pequeñas chispas de luz cayeron como lluvia. Todos los soldados sintieron un calor sin precedentes, y la herida en el pecho del emperador emérito milagrosamente sanó. Él también recobró la conciencia, al ver inmediatamente a su hija llorando tan desesperadamente. El corazón del viejo padre casi se rompió. Preguntó rápidamente si estaba herida, pero al segundo siguiente Mabel se desmayó, cuando el joven emperador estaba en peligro. ¿A dónde fue el protagonista masculino? Aiden. Antes de que ocurriera el ataque, Aiden había reconocido al vizconde Dargo. El hombre era confidente del emperador Devlin, quien claramente había disfrazado su identidad para infiltrarse en el Imperio Herminao. Originalmente no estaba interesado en la enemistad entre ambos países, pero no podía permitir que la seguridad de Mabel estuviera en peligro. Así que Aiden inmediatamente informó a Lisandro, quien estaba cerca. Pero antes de que el hombre pudiera entender la situación, se oyeron sonidos de una emboscada desde el frente. Al ver el caos afuera, Aiden supo que Devlin había hecho preparativos minuciosos. Lisandro gritó al joven: aún estás bajo vigilancia y no puedes actuar solo. Pero al segundo siguiente, el gran mago enemigo lanzó un ataque contra él. Instantáneamente todos quedaron inmovilizados, e incluso noqueados en el acto. Los atacantes no se demoraron, retirándose inmediatamente. Así que el objetivo de Devlin era la joven emperatriz Mabel. El joven temía por su vida. Después de todo, Mabel era la única que podía quitar la maldición del emperador Devlin. Se movió rápido observando la situación mientras buscaba a Mabel. De repente escuchó a soldados persiguiendo a Cicerón cerca. Cuando vio al vizconde Dargo, Aidon se lanzó directamente contra el hombre. Luego lo inmovilizó en el suelo. ¿Cuánto tiempo sin verte, vizconde Dargo? Mientras el hombre seguía jactándose, Aidon inmediatamente torció su mano hasta romperla, y lo dejó inconsciente. Vengan y llévenslo, soldados. Al ver a Adun, no se atrevió a acercarse. El chico pateó al hombre hacia ellos. Es un espía de Devlin, el vizconde Dargo. Este hombre es muy astuto. Deben vigilarlo de cerca. Después de decir esto, siguió buscando a Mabel. De repente, un rayo de luz salió disparado del bosque adelante. Pequeñas motas de luz se dispersaron por el suelo. Aiden sintió un calor sin precedentes. Lo que vieron sus ojos fue a Mabel inconsciente, y al desgarrado emperador emérito llorando. Sabía que había llegado demasiado tarde esa noche. El grupo finalmente regresó a salvo al palacio. Los dos, uno grande y uno pequeño, se quedaron a su lado como un padre. El emperador emérito se culpaba terriblemente, creyendo que todo era su culpa, que no debería haber caído estúpidamente en el ataque mágico de otro. No debería haber insistido en proteger a su hija, desde fuera del carruaje. Y no debería haber aceptado sostener la ceremonia de oración bajo la lluvia. Ni siquiera Oscar se sentía profundamente culpable por no haber protegido a su hermana. Sinceramente consoló a su joven hijo. Esto no es tu culpa. Esto no es tu culpa. Es mi fracaso protegerlos a ambos. Ve a descansar ahora. En ese momento Lisandro llegó,